tiraron gas en los ojos, es una locura. Fíjate el hombre que estaba al lado mío, debe tener como 80 años, viejo. Es tristísimo, de verdad. Los incidentes, Esteban. Yo tengo 75 años, viví la época de Videla, viejo. Y esto ya parece lo mismo, es lo mismo. Ayer Patricia Bullrich mandó reprimir a los jubilados que fueron a protestar contra el veto del presidente, que evita una mínima recuperación a sus miserables ingresos. Y la policía reprime en todo el mundo, pero es muy frecuente que golpee a personas mayores. Sin embargo, a los medios de la derecha no les pareció atinado tratarlo el tema. Deben considerar que es de poca importancia. Hay un nivel de crueldad superior, claramente, por ser mayores, además de ser estafados por el Estado. Cumplen los dos roles de víctimas, ¿sí? Son estafados por el Estado y además son mayores a los que están golpeando. Gente de 70, 75, 80 años. Bullrich fue la que le bajó el 13% a los jubilados en 2001, ya lo sabemos. Recuerden cuando Néstor le dijo te la agarrás con los más débiles. Ella iba por los medios justificando que era necesario bajarle el beneficio a los jubilados para llegar al déficit cero. Y después tuvo un accionar fuertemente represivo en el horrible gobierno de Macri. Y sin embargo, y eso hay que tomarlo en cuenta, sigue siendo una de las políticas preferidas, al menos de los porteños. Bueno, le ganó una PASO nacional a Larreta, es decir, una persona querida por un segmento de la población. El saqueo a los jubilados de estos 9 meses de gobierno se dio al tiempo que le bajaron impuestos a los que más tienen. Este pequeño retoque que le habían hecho en el Congreso significa, para ponerlo en comparación de algo, el 0,4% del PBI nacional. Ahora, uno de los beneficios que le dieron a los que más tienen, que es bajarle lo que se paga el impuesto a la riqueza, es exactamente lo mismo. Se dio la casualidad que es lo mismo. Lo que dejan de pagar los que pagan impuesto a la riqueza y lo que no se permite que los jubilados recuperen, que es claramente cuando vos ves que lo sacan de un bolsillo y lo ponen en el otro. Y esto tiene varios costados. Además de la injusticia, es un error si uno quiere elevar el nivel de actividad. Parece que no lo quisieran. A ver, primero se dice, no, le bajamos el impuesto a la riqueza, así los empresarios invierten más. Bueno, la verdad es que este es dinero personal, no es dinero de las empresas. Pero, aunque sea dinero personal, vos podés tener un dinero personal que decís, bueno, lo voy a invertir. Ahora, ¿por qué el impuesto a la riqueza es bien visto en los países capitalistas? Es como el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia es alto en los países capitalistas. Así el hijo empieza de nuevo, por lo menos a luchar por lo que tuvo el padre. ¿Viste? Hay impuestos a la herencia que llegan al 50%. Bueno, el impuesto a la riqueza, que hace que vos no tengas la guita inmovilizada. ¿Se acuerdan de Agüero cuando no pudo jugar más al fútbol y el pibe estaba desesperado, de eso que tiene 100 palos verdes, porque decía, no, yo voy a tener que pagar el 2,5%, entonces en 20 años voy a tener el 50% menos. No se le pasaba por la cabeza a Agüero la idea de laburar, de decir, bueno, no podés jugar al fútbol, podés hacer otras cosas, podés poner una empresa, podés generar riqueza, ¿sí? Entonces, este impuesto está hecho para recaudar, para hacer que el sistema sea más justo, pero también para que no haya dinero parasitario, para que digas, no, yo no puedo perder el 2,5%, yo tengo que hacer algo que me genere el 5, el 6, aunque sea. Entonces pago el impuesto y voy subiendo el capital o cubro la inflación, ¿sí? Es decir, es injusto, pero además no está en línea
con lo que es el capitalismo, con la búsqueda de la generación de riqueza. Todo lo que está pasando en estos meses va conformando una profunda involución civilizatoria, ¿no? La pauperización del salario y las jubilaciones, el empobrecimiento generalizado, la quita de los remedios a la gente que está enferma, la quita de los alimentos para los comedores, para los colegios, el desprecio al medio ambiente, el ataque a la diversidad, la reivindicación de los genocidas. El retroceso civilizatorio no está en que un gobierno lo haga, está en que la sociedad lo tolere, incluso que en parte de la sociedad lo festeje. Ahí está el punto más preocupante, ahí está la civilización yendo para atrás. Hay políticas que humanizan y políticas que deshumanizan. La asignación universal por hijo humaniza. Bajarle la jubilación a los mayores y cagarlos a palo en la calle deshumaniza. Es una tremenda involución de nosotros como sociedad, como civilización, como se supone que somos, porque esta es la época, ya hace unos cuantos cientos de años, del humanismo. Como humanistas, es un tremendo retroceso que todos los días suma una nueva faceta. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Roberto. Y encima nos enteramos que el encargado de sumarle todos los días una nueva faceta ni siquiera confía en su proyecto. ¿Sturzenegger? Sturzenegger. ¿Estuviste revisando los bolsillos? Sí, porque ayer finalmente que la pedíamos la declaración jurada de Sturzenegger, que siempre digo, se llama Ministerio de Desregulación, pero en realidad regula para otros, o sea, la desregulación no existe. Y regula para todos estos sectores que se están llenando de plata a costa de otros, pero él medio que sabe que esto va a terminar mal. Porque ayer finalmente presentó su declaración jurada, y la leímos y la revisamos, es pública. No la vi en otros medios, por ahí me lo perdí, pero se ve que, no sé, no había ganas. El 98,8% de su dinero lo tiene afuera. 98,8%. La poca plata que tiene acá la tienen unos plazos fijos. Eso me resultó raro, se ve que le quedaron, no sé, se olvidó de cancelarla. Ahora, y él es un tipo que vive acá, ¿no? No es que vino ahora del exterior. Mira, no sé dónde vive, pero la plata la tiene afuera, toda. Qué fuerte esa decisión de 98% afuera, porque tiene un montón hay muchas cosas atrás de esa decisión. Mira, a mí me pasó, nunca llevé dinero afuera, y yo vendí una empresa muy grande cuando tenía 30 años. Y cuando fue el corralito, yo no sabía qué hacer. O sea, sabía que los plazos fijos, 3, 4 meses antes lo publiqué en Página 12 yo, que eso iba a pasar. Que los plazos fijos no me lo iban a pagar. Que seguramente iba a haber un default si pasaba eso. Que las acciones iban a destruir. No sabía qué hacer con la plata. Entonces tuve que abrir una cuenta corriente y la tuve 30 días. A los 30 días, cuando cayó el corralito, me lo traje de vuelta, fui a un banco y dije, quiero hacer un plazo fijo. Que el gerente está loco, quería el plazo fijo. Le digo, no, que el corralito ya pasó, macho. Le digo, ahora no vas a tener problema. Claro, se cae el avión, ya se cayó. Quiero decir que a mí me ponía mal. Claro. ¿Entendés? Ahora, de ahí a que un tipo se la lleve toda. Bueno, no sé si toda, porque arranco diciendo que las declaraciones juradas de Sturzenegger, como la de Caputo, ahí estamos pidiendo un sol para Caputo y Sturzenegger, porque son realmente inverosímiles. O sea, que los capos del mundo financiero y tengan dos palos verdes, tengan una declaración jurada de menos de $2 millones, yo repito, ninguno de nosotros tiene esa plata, pero Caputo y Sturzenegger. Pero a ese nivel vos vivís en un departamento que cuesta 2 millones. Para que te llamen el Messi de las finanzas es porque hiciste un poco más de 2 millones de dólares. Sí, les doy que en las declaraciones juradas los inmuebles se declaran en pesos y a valor fiscal. Ahora, que estos muchachos tengan de guita líquida, sea guita líquida o sea en acciones, en fondos, sea menos de $2 millones, yo pondría una sala en el Museo de Bellas Artes, una sala de dibujos muy bonitos, claro, porque no cierra. Y Sturzenegger, de hecho, declara eso, 1.700 millones de pesos, hoy son 1.800.000 al dólar oficial, si lo cuentan a los dólares paralelos es menos, y a mí no me cierra, pero el dato es que él no confía, de hecho, me fijé durante Macri, con Macri él tenía el 80% de su dinero afuera.
ahora tiene el 98,8%. O sea que se ve que confía menos en Milei que en Macri, porque Macri por lo menos tenía el 20% de su plata acá. Claro. Eh, Está bien igual. ¿Qué? Que confíe menos en Milei. Y lo que mismo, Macri. pero más rápido. Claro. Pero bueno, finalmente sabemos que el hombre que decide todos los días qué va a pasar con este país no confía en que esto termine bien. O sea, él la ve. Ve Claro. que termina mal y dejó su plata a resguardo afuera. Toda. Qué sé yo. Veremos ahora si... No, y además, digo, todas estas declaraciones de 1 millón, 2 millones de dólares para tipos como ellos, te están diciendo que va, sí, la verdad que... Sí. ¿Qué te soy pasa negociador, que, qué sé yo. y Bueno, que el habrá que blanqueo ver es para el ellos? blanqueo, claro. El blanqueo es para ellos. Claro, En definitiva es eso. claro. Vamos a ver si blanquean. Tal vez sí, tal vez no. Depende de la confianza que tenga en su propia gestión. Por ahí no pero blanquean. Che, iba a decir Hasta ahora respecto- toda la deuda que emitió Caputo es en pesos, o sea que hasta ahora el negocio no está No, sano. dólares también. Iba a decir, para, no En quiero dólares pasar también el tema ¿verdad? de, Sí, de con los, los- de los con los- jubilados así nomás, porque para mí es muy importante lo que pasó ayer. Y de los dos canales de la derecha, uno no habló del tema. No existió. No existió. Es fuerte que algo así no exista, no pasó. Y en el otro pasó nada más que 10 segundos en silencio de una imagen de una diputada que le grita a la policía. Lo pasó en silencio, con lo cual supongo que le estaría diciendo no le pegues a los viejos. Y el dato era, hay una diputada que ataca a la policía, cambiando absolutamente el concepto de lo que ocurrió. Como ya habían hecho, ¿te acordás ese día en el Congreso? El primer episodio es la policía gaseando a un grupo de diputados, pero los canales contando que era al revés, que los diputados habían atacado a la policía. Después vino lo del auto y después las detenciones ilegales. Lo más preocupante para mí de todo este episodio, que todo es preocupante, es que en el termo de las redes sociales se veía un incentivo a reprimir. O sea, había muchas expresiones violentas de muchas personas identificadas como cuentas libertarias que pedían represión. Y pedían represión sobre personas que estaban manifestando tener un ingreso mínimo de dignidad. El gobierno salió con una campaña muy embustera respecto a una supuesta recuperación del ingreso real de los jubilados a partir de febrero. Lo hicieron con una campaña, con un gráfico, no sé si estamos en posibilidad de verlo, si no, no es relevante. Ahí está, mira. Este es el gráfico que están difundiendo desde hace una semana para hacer creer que vienen recuperando en términos reales las jubilaciones. La serie empieza en 2017, termina en 2024, en términos reales, esto es a valores de hoy. Digo, porque si no un jubilado va a decir yo nunca cobré esa guita, en 2017 no cobraba 400 lucas. No, naturalmente, pero sí es en valores reales, a valores de hoy. Bueno, fíjate, la línea de arriba es el embuste absoluto porque suma 3 ingresos mínimos, 3 salarios mínimos, 3 haberes mínimos, jubilación, pensión y una tercera que puede ser una asignación especial que no sé cuál sería, pero o sea, quién la cobra, pero bueno. Es para que se vean las curvas con Para más... que se vean las curvas con más énfasis, claridad. pero miren la de abajo. Si en 2017 estabas en 400.000 reales, efectivamente se verifica una caída desde entonces. ¿Reales? Te quedaste... A precios constantes. precios pensé que hablaba de constantes. moneda brasileña, perdón. No, a precios constantes. Hoy seguís por abajo de aquel momento. Pero la caída estrepitosa es en febrero, donde cae a mínimos históricos, en torno a los 290.000 pesos, con bono. Bueno, nosotros contamos Entonces, acá... cierro con esto. La discusión en el Congreso era para sumarle a esto 13.000 pesos. 13.000 pesos. Con eso que se sumaría, si se convalida lo que salió del Congreso, no llegás a los ingresos del 2017. Estamos discutiendo, en términos de guita por migajas, que el gobierno perfectamente podría obtener con solo ni siquiera reponer en los términos en los que estaba el impuesto a los bienes personales, con hacer un breve, pequeñísimo ajuste. Es una cuestión de decisión política. Bueno, la decisión política es reprimir a los jubilados porque es uno de los sectores vulnerables reprimibles. Nosotros contamos Ese es el acá dato. que en términos de litros de leche, para ponerlo en algo bien concreto, en noviembre se compraba una cantidad y casi un tercio menos ahora. Esa es la única Y forma en que se mide. Y que la Así se mide. diferencia que... Tu capacidad de compra. La diferencia que implica el extra que se aprobó en el Congreso y que Milei está demorando vetar, porque cuanto más demora en vetarlo, más tarda en volver al Congreso, son 30 litros. Es decir, se perdieron 130 y lo que se está votando ahora es recuperar
30 de esos 130, muy lejos de la capacidad de compra que había en noviembre. Claro. En otros ítems es todavía más grande. Boletos de colectivo, antes del aumento de ahora, que está viendo en estos días, se pasó de casi 3.000 boletos por mes a 1.000 boletos por mes. Eso habla, hay una decisión de la sociedad ahí que hay mucha literatura que dice, bueno, ¿cómo se mide el grado civilizatorio de los países? Una de las cosas que se usa es cómo cuidás a los mayores, ¿no? A los que ya necesitan que vos los ayudes. Otra es cómo están las cárceles. Los países que tratan mejor a sus reos se piensa que tienen un mayor grado de civilización. Y yo pienso que como la sociedad se está feymanizando, se podría decir. ¿Viste? Feynman es el que uno menos, lo mato, ¿no? Esa cosa de que, bueno, se empieza a festejar la represión, el desprecio por el que queda a un lado. Pero a mí me parece una buena oportunidad para... Al menos es la ilusión óptica, ¿no? Arranqué Bueno, una semana escuchándolo a Kicillof diciendo, ojo que hay una parte importante Claro, de la sociedad que él no dice está que en no, esa línea. exactamente. Él Hay dice varios que no es elementos así. ahí, me parece, importantes, ¿no? Primero coincido, ¿no? Es explícita la transferencia de ingresos, la violencia con la que el gobierno demuestra que reprime a los jubilados, premia a otros sectores. Después, me parece que es muy importante la pérdida que vienen teniendo desde hace rato los jubilados, ¿no? Desde 2017 para acá. Y el otro día hablaba con Eugenio Semino, que es alguien que hace muchos años trabaja, el defensor de la tercera edad en la ciudad, me decía, hoy la canasta del jubilado está en 850.000 pesos si vos incluís la vivienda. Y hay un montón de casos de jubilados que hoy están alquilando viviendas con baño compartido en la ciudad de Buenos Aires por 180.000 pesos. O sea que la vivienda nomás, para un viejo que va a una pensión, no estamos hablando de un hotel, sale casi lo mismo que la Claro. jubilación que percibe, con un bono que está congelado desde marzo, Así además. es. Por ¿no? eso las jubilaciones caen en vez de mantenerse. Que es no remunerativo ese bono, bueno, no lo inventó tampoco Milei. Y el otro dato es cómo impacta esto en la sociedad. Ahí yo lo dejo abierto, ¿no? Claro. Porque a Macri le costó muy caro la represión en su momento, era otro contexto, 2017, pero fue el principio del fin. La reforma previsional y la represión. Porque esto impacta, ¿no? Es como que la sociedad empieza a ver, o por lo menos pasó con Macri, se meten con los viejos, le meten la mano al bolsillo, los reprimen a los viejos. Y el Con otro Macri día- los medios decidieron mostrarlo. Echarle la culpa a otro, pero mostrarlo. Sí. El otro día Hugo me decía, esto puede ser como el tema universidades, por ejemplo, en la sociedad. No lo sé si puede ser El tema de las hoy. universidades igual la muñequearon, ¿no? Soltaron unos mangos para Bueno, administración. ahora el veto no sé si viene de Pero, Milei. No claro. sé si viene el veto. No sé si viene total. el Bueno, veto. algo está viendo Yo Milei. creo que viene parcial. Viene parcial, pero están Claro. tratando de recalcular porque queda Claro. muy expuesto. Ahora, todo esto va a llegar a la Corte. Mm. Pero está lleno de temas Sí. que van a llegar. Los subsidios al transporte, a la educación, Pero todo llega. universidades, los jubilados. Sí. Toda la suerte de si Milei va a ser exitoso en su plan de hood robbing, que es, ¿no? Le saco a los pobres para dar a los ricos, termina en la Corte. Y en este momento toda la política está decidiendo cómo va a ser la Corte. Hoy hay cuatro miembros. Hoy tiene, hay 4. Y hay uno que se va a fin de año. Bueno, habrá dicen, que verlo. Dicen, o sea, tiene 3. El gobierno quiere que se vaya. El gobierno quiere Claro, le o sea, tocaría bueno. irse por edad. Había un señor que se llamaba Carlos Fight, que se quedó No, hasta el año 90. Hamilton del lo Banco, digo sí. para darle más relevancia a los nuevos No, por miembros, eso, o sea, ¿no? Porque este- si solo quedan 3, la verdad que la decisión va a estar muy en manos de los nuevos. lo que se está diciendo en la Corte de los próximos 20 años. O sea, es tan importante como eso lo que tienen que decidir los senadores peronistas. Digo los senadores porque es ahí donde se cuece todo esto. Efectivamente, hoy la Corte tiene 4 de 5 integrantes. Uno, Juan Carlos Maqueda, cumple los 75 años ahora en noviembre. Y el gobierno hizo algo bastante inusual, que es mandó 2 propuestas, diciendo una por la vacante que ya existe y otra por la vacante que voy a generar por la jubilación de Juan Carlos Maqueda, que hay que ver si se jubila. O sea, tenemos el antecedente Fight, que se quedó hasta los 98 años, hasta que falleció. Tenemos otros antecedentes al revés, donde la justicia ya le dijo a una jueza de la Corte, mirá, a los 75 te tenés que ir, porque cambió la jurisprudencia ahí con el fallo Schifrin en su momento. Dalo.
Sí. Lalo Schifrin. No, era un juez que se llamaba Schifrin, que como no era Fight le dijeron, no, vos hasta los 75. A Fight le dijeron, vos te podés quedar forever. Claro. Pero bueno, lo concreto es que sí, hay dos... Bueno, pero ayer fue Mansilla. Fue García Mansilla. Manuel García Mansilla viene a ser otro representante de las empresas en la Corte. Pues en la Corte está Carlos Rosenkrantz, que representa a un sector del empresariado. Cuando decimos esto no es peyorativo, o sea, tenían estudios de abogados que en general lo siguen teniendo, es decir, siguen sus socios, qué sé yo, que atendían a las grandes empresas del país. De hecho, Rosenkrantz tenía entonces prohibido miscuirse en esos casos y decidió hacerlo igual. García Mansilla es peor, porque es directivo de una cámara de hidrocarburos. No, claro, no es solo que asesora a empresas, representa al sector petrolero en una cámara que dirige Techín. Sí, en un país normal debería excusarse de cualquier causa que tocara, aunque sea de cerca el sector. En la Argentina probablemente diga, bueno, por 6 meses me excuso y el 7º mes ya venció. Es más de la sobrerepresentación que tienen los ricos, ¿no? Digo, o sea, los trabajadores están subrepresentados en los medios, en la justicia, en las empresas. Qué sé yo. Y esto crece, estas son cosas que van creciendo. Bueno, acá hay otro. Es explícito, es como dice Diego, él es director de la Cámara de Hidrocarburos. Claro. O sea, viene a representar esos intereses que ya están plasmados en la ley base. O sea, él viene a garantizar en la Corte que nadie judicialice en contra de las empresas de hidrocarburos lo que está en la ley bases. Y ayer tuvo su audiencia, así como muy la semana pasada. interesante, hay que reconocer que es muy interesante. Muy interesante. ¿Qué de todo? Y cuando dijo que a él no lo habló Milei, sino Caputo. Bueno, por eso, vamos a escuchar Caputo, algunos... recordemos que no es ministro, no es secretario, no es nada. Ahora, es como si hubiera ido yo a hablar. No, vos no sos monotributista. Es cierto, yo soy más que Caputo. Vos sos más que Caputo. Vamos a escuchar lo que dijo García Mansilla ayer, que estuvo un rato largo en el Congreso, y cómo revela quién le ofrece el cargo. Quería preguntarle quién él mencionó que se había mencionado en los medios de comunicación a alguien que le había ofrecido el cargo, que no era esa persona. Si puede responder, si no, obviamente que no lo diga. ¿Quién del gobierno fue que le ofreció el cargo de ministro de la Corte? Doctor, por sí, favor. Con todo gusto. El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él, y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo en una reunión, no lo conocía tampoco, y en este proceso lo he visto 2 veces. La última vez lo vi hace unas 2 semanas en Casa Rosada, que me preguntó cómo venía preparándome para esta audiencia pública, y la relación desde el momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio. Sebastián Amerio es el número 2 del Ministerio de Justicia, es el que maneja en el día a día el Ministerio de Justicia, un tipo muy cercano a Macri, pero lo concreto es que acá dice que se le ofreció Santiago Caputo, que recordemos es un monotributista para el Estado, por eso no presenta su declaración jurada, pero él tiene, como contamos esta semana, una relación de dependencia con una empresa del negocio agropecuario, que es el único empleado. O sea, el único empleado de una empresa del negocio agropecuario atiende todos los días en la Casa Rosada como monotributista y ofrece cargos en la Corte Suprema a un directivo de la Cámara de Hidrocarburos. Este es el nivel de... No, estaba pensando en compararlo con Sturzenegger, que escribió la ley bases con los grandes estudios de abogados del país. Los grandes estudios de abogados del país, obviamente, no forman parte del gobierno. Y Sturzenegger tampoco. Es decir, lo hizo gente que no tiene nada que ver con el gobierno. No, de hecho, y hasta se llegaron a encontrar Word a nombre de ellos. Sí, de hecho con el decreto ese hasta es una causa de nulidad, porque un decreto, como es un acto administrativo del Estado, lo tienen que hacer funcionarios y lo hizo Ahora hay un monotributista nombrando jueces. Exactamente. De la Corte. En realidad proponiendo, habrá que ver si el Senado proponiendo. le compra la propuesta, ¿no? Yo repito, sin peronismo no hay jueces de la Corte. O sea, yo lo voy a insistir porque entiendo que siguen negociando con falsas promesas, como dice la canción, de ampliar la Corte, que les van a dar lugares y todo eso. Siempre pongo en duda mis opiniones. Porque si Clarín está a favor del hijo, Milei está a favor del hijo y el Patria está a favor del hijo, alguno está equivocado. Sí. ¿Está bien lo que digo? Lo digo de nuevo. Ojo que el hijo hizo toda su carrera prometiéndole a todos que le iba a tocar de una parte, ¿eh? O sea, es el expertise del hijo. Bueno, que se reúnan. A ver, el que está en el tema es después seguimos, vamos a hacer los dos juntos, dale. No, bueno, ahí tenemos un audio que me parece que pasó también bajo el radar. Es Milei hablando en Radio Mitre, en el Super Mitre Deportivo, hablando de lo que él considera es uno de los principales
enemigos de la candidatura del hijo. Tiene que ver con el mundo de los medios de comunicación, ahí lo tenemos, me parece muy importante y tiene que ver con la pelea también. Zaguier lo Macri-Milei. nombra, ¿no? Lo nombra y cómo lo nombra. A ver. ¿Va a seguir apoyando la candidatura del hijo? Sí, no se lo van a cambiar por nada del mundo. Es pregunta. Yo por algo lo presenté, digamos, es el La único, foto también, ¿no? sería el primer caso de un juez que conoce el funcionamiento y toda la dinámica interna del sistema judicial. En eso nadie está en condiciones de competir con el hijo. Es el único que puede viabilizar la reforma, sí, que necesitamos hacer en el sistema judicial. Ahora yo no tengo, digamos, o sea, eso no, ahora, pero eso no significa, digamos, o sea, eso entiendo, digamos, que el señor Zaguier puede tener problemas, que le cae mal el hijo, vaya a saber uno por qué tema, y lo opera todo el tiempo desde sus esbirros mediáticos dentro del diario, que me imagino que el difunto Bartolomé Mitre, digo, bastante mal se sentiría de ver en qué se convirtió ese diario, ¿no? Yo sé cuál es la respuesta, pero se la tengo que preguntar. Sé cuál es la respuesta y lo tengo claro. ¿Usted haría algo negociando con el kirchnerismo para que llegue al poder? Digo, y hablo puntualmente del hijo, que se lo vincula, no, el hijo es funcional a Cristina y el presidente Milei transó con Cristina para... De vuelta, se lo tengo que preguntar. A ver, si usted, digamos, mire, las mismas cosas que usted le pueda achacar al hijo, se la podría aplicar a todos si fuera por eso. Ahora, digamos, de vuelta, pero hay un, digamos, concretamente el diario La Nación tiene una posición, digamos... muy fuerte sobre esto. Exactamente. Entonces, bueno, habría que preguntarle a Zaguier cuál es el problema que él tiene por el cual opera tanto en contra del hijo. No contesta No contesta la pregunta si están negociando con el kirchnerismo, eso no lo contesta, y vuelve con la idea fija de Zaguier, La Nación, que no lo puede tolerar el presidente, evidentemente, y esto es parte de las discusiones. Bueno, Nico también tiene información sobre esto, pero digo, Macri, ¿no? En La Nación. Esto se lo está diciendo también a Macri. Sí, pero claro. no es Macri. El caso de Zaguier, ya lo contamos acá. Viene medio personal. Zaguier igual es muy No, cercano pero a Macri, personal ¿no? no, tiene que ver con las acciones del diario, tiene que ver con... La alusión a Bartolomé Mitre no es casual. Parte de la causa de la propiedad de las empresas que integran el Grupo La Nación, que involucran, por ejemplo, desarrollos inmobiliarios, todo lo que en su momento denunció Esmeralda Mitre, parte de todo de todas esas denuncias están en el juzgado del hijo. Pero Zaguier estaba en la mesa judicial de Macri también, ¿no? Sí, por estaba supuesto. Muy Al igual, cercano, bueno, a Merio. Elisa Carrió, bueno, hay todo un trípode de poder. Sigo con el tema de Sí. los dos jueces. Mancilla, se dijo que... no, Cunio Libarona dijo... Sí, seguimos el hijo, eso estaría bueno escucharlo. Que es Lorenzetti el Otra que está confesión. atrás de la... Sí. Es una maravilla esto. Pongámoslo porque es el ministro de A ver, Justicia. claro, Cunio Libarona. nosotros hemos dicho acá, bueno, al hijo lo puso Lorenzetti, el que está armando toda esta reforma es Lorenzetti, porque quiere volver a ser el presidente de la Corte. Lorenzetti tuvo varias reuniones con Alberto Fernández durante el mandato de Alberto Fernández, que no figuran en ningún lado, pero que fue varias veces. No es con el único. No es con el único. No es con el único con el que tuvo ¿De reuniones. la Corte? No, del kirchnerismo. No es Lorenzetti se reunió no solo con Alberto Fernández, sino con varios funcionarios de ese gobierno. Ok. Pero de ahí a que lo digan ellos, a que lo diga el ministro de Justicia, la verdad que al hijo lo pone Lorenzetti, es decir, lo pone otro miembro de la Corte, es muy fuerte. Y lo dijeron, ¿no? O sea, el hijo no es un pedido de Cristina. ¿Viste? No, de ninguna manera, de ninguna manera. No, Cristina. porque si lo vota el Creo- kirchnerismo me da miedo. Si el kirchnerismo lo Creo vota, que me hace todos ruido. saben el origen, pero bueno, ¿qué te quiero decir? El origen es Lorenzetti. Exactamente. Hoy ministro, hoy García Mancilla que... Acaba de confirmar pará. El origen es Lorenzetti. Lorenzetti le propuso el nombre a recomendó al Javier hijo. Milei. Esto lo Está medio cagaste, hombre. Medio que... Es raro, ¿no? Lo que dijo. Bueno, Amerigo es el verdadero ministro, en realidad, Sebastián Amerigo. Sí, Amerigo es el verdadero ministro. Fue integrante, fue creo que secretario de la Corte, además de integrar la mesa judicial del macrismo y tener un vínculo histórico con esa estructura. Es amigo de la adolescencia y hay que seguir con atención la foto de... Bueno, no se hace en el secundario foto de
de año, ¿no? No se hace. Bueno, pero habría que seguirlo porque hay muchos amigos del colegio de Caputo con mucho poder y eso es un elemento que en el Triángulo de Hierro se contempla mucho. Yo lo que me pregunto es, ponerle que asumen estas dos personas y que se suman un par de mujeres, qué sé yo, esa corte que están conformando, ¿va a estar a favor o en contra de los subsidios al transporte, del fondo de incentivo docente, de la guita de los jubilados, de las tarifas? El martes pasamos el audio. ¿Está dentro de las negociaciones eso? No. Porque recién Moyano tampoco quiso hablar del tema. Pablo Moyano dijo que la CGT, que manifestó algún apoyo al hijo, él no estuvo en esa discusión. Pero después cuando le pregunté tu posición, dijo, bueno, no, yo no me meto en temas judiciales. Yo vuelvo con lo siguiente. Está bastante escaldado, hay que decirlo. Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, reconoce lo que hemos dicho ya muchas veces acá, lo escribió Diego, lo hemos escrito varios, que Lorenzetti es el que está detrás de la llegada de Ariel Lijo a la Corte. ¿Por qué? Porque quiere volver a ser presidente de la Corte, pero además porque Lorenzetti le promete al kirchnerismo negociación. O sea, el tipo que diseñó la persecución del kirchnerismo, ahora le dice al kirchnerismo, cuando llegue a la Corte los resultados de la persecución que yo organicé, yo te garantizo que vamos a poder negociar. Esta vez voy a portarme mejor. ¿Estás seguro? No, al revés. No, funciona como una extorsión. Así como lo hice, lo puedo volver a hacer. También. No es lo dejaría de hacer. No, sí, estoy seguro. Nunca lo haría ni volvería a hacer. No, es así como lo hice, lo volvería a hacer si es necesario. ¿Quién está juntando los votos? Bueno, pero tampoco uno puede pensar que en el Patria son tontos. Yo no pienso eso. Yo repito lo que dije el martes. Yo pienso que la estrategia judicial del entorno de Cristina no tiene buenos resultados en los últimos 10 años. No ayer. 10 años. Siempre es la misma, que es, vamos a entregar algo porque después nos prometen que nos van a dar el Procurador General de la Nación, nos prometen que nos van a ampliar la Corte, nos prometen el Defensor del Pueblo y qué sé yo, y siempre es esa cuestión. Nada funciona y Cristina terminó condenada. Ahora vos fíjate que en estas charlas, que yo las veo en todos los canales, porque todos sabemos la importancia que va a tener la Corte Suprema de Justicia en los próximos años, nadie habla de eso. Che, ¿y el hijo qué diría del Fondo de Incentivo Docente? ¿Qué diría de que le bajaron a los jubilados? No veo esa opinión, ¿no? Bueno, el hijo va a decir lo que diga el gobierno de turno. ¿Qué diría Mansilla? Mansilla va a estar siempre a favor de las empresas. ¿Y, pero y Macri está en contra? Pero además tiene otros problemas, Mansilla, que es está en contra del hijo, ¿no? Sobre todo. Macri está en contra del hijo por una cuestión personal. El hijo genera una contradicción, me parece, en sectores de poder que García Mansilla ¿Y Clarín no por qué genera. está a favor del hijo? Bueno, yo traje, creo, un nombre de Gabriel Cavallo en su momento, que era un camarista, ex cuñado del hijo, asesor legal del Grupo Clarín, que está trabajando muy fuerte. Ese sería el nexo. Es uno de los nexos. El hijo importante. Después puede haber algún columnista que diga... Hay que reconocerle las relaciones al hijo. El hijo es muy permeable para todo lo que hace Clarín. Que es que las causas se decidan por lo que publica Clarín y no por lo que dice el Código Penal. Y el hijo es un juez muy permeable. Bueno, pero ahí te contesto lo mismo que dice Milei. Todos son así. No todos Casi todos. Pero, ¿Comodoro Pi? No todos. No todos. Además, como en Comodoro Pi hay jueces como Alejandro Slócar en la Cámara de Casación, como Sebastián Casanelo en primera instancia, hay fiscales como Franco Picardi. No son todos, están en minoría. Bueno, están en minoría. En la Cámara Federal está bueno, Roberto. las excepciones confirman la regla. En la Cámara Federal está Roberto Boico. La mayoría sí, lamentablemente. Pero incluso... Yo creo que Comodoro Pi no tiene razón de existencia. Hay una frase O sea, de Enrique porque Petracchi que siempre se recuerda, que decía, lo primero que tenés que hacer cuando llegas acá es traicionar al que te puso, ¿no? Eso es como la escuela en Comodoro Pi. Bueno, podríamos decir Rosati, y así podríamos cada uno de nosotros. Por eso, buscar, pero digo, cuando llegás a la Corte. Claro. Bueno, entonces algunos piensan, Lijo está vendiendo un montón de garantías al gobierno, pero cuando llegue se va a emancipar como hizo cuando en su momento lo nombró Néstor Ahora, ¿qué Kirchner. es lo que están negociando? Porque hablamos mucho de una negociación, pero no la precisamos. ¿Qué es lo que se está negociando? ¿Qué es lo que negocia el kirchnerismo? ¿Qué es lo que negoció Lorenzetti? No, a ver, tendría lógica. Vamos a poner, creo vos dijiste el otro día que Cristina vaya presa, es un dato que nos tiene que interesar a todos, no a Cristina, nada más. Es una cuestión de Estado. No, yo dije que es un gesto de responsabilidad de una lideresa o un líder evitar ir preso. Claro, no hay que pensar que solamente de ella desde el término personal, sino que ella tiene que pensar el liderazgo y todo lo que simboliza y qué sé yo, y que debería estar libre para eso. Entonces, pongámoslo desde ese lugar, no lo pongamos desde el lugar del egoísmo, bueno, luchar por eso. A partir de ahí, también no come vidrio.
por ahí está pensando en una corte de más miembros y que ese total de miembros termine, porque en el fondo lo que es necesario es terminar con el lofer, no la causa vialidad de Cristina. Porque Cristina sabe que hoy la pueden sacar la causa vialidad, mañana la pueden meter en otra. No va a pasar una ampliación de la Corte y menos democrática. De hecho, Cristina la redujo. O sea, ahora tendría que impulsar... No va a pasar, decir, no se va a aprobar. Eso no es un problema. Que no va a pasar porque no se va a aprobar, decís. Primero porque yo no creo que pase el Congreso una ampliación de la Corte. Segundo, si pasa el Congreso, después igual volvés a la misma situación de ahora. Que el presidente de turno, o sea, para poner un juez de la Corte primero tenés que ganar elecciones. Para arrancar. Tenés que ganar elecciones con un número muy grande que te permita obtener votos propios o poder construir una mayoría de 2/3 en el Senado. Todo eso bajo la promesa de que el presidente que venga, sea este o el propio, te habilite designar jueces de la Corte y encima te habilite los 2/3 para nombrarlos. No va a pasar. O sea, es imposible. No existe tal cosa como no va a pasar para los políticos en general. Bueno, pero ya llevo un tiempo en esto. No va a pasar. Ya lo escuché muchas veces. Es una profecía que en general los políticos no compran, intentan que pase. Algo concreto. Lijo, que hace un mes estaba convencido que tenía los votos, hoy no sabe cómo está el porteo. García Mansilla, que hace un mes era bastante pesimista respecto a tener los votos, hoy se muestra un poco más optimista que Lijo. ¿Qué más dijo Mansilla para entender ayer? un poco también los movimientos que se están dando en el marco de estas negociaciones, donde muchas veces, por tener que construir una mayoría calificada de 2/3 en un escenario bastante atomizado, cuando tirás para conseguir los votos de un lado, se te van los votos del otro. Puede ser. ¿Qué más dijo Mansilla? García Mansilla tuvo una situación interesante que la podemos escuchar, porque García Mansilla es básicamente un antiderechos, entre otras cosas. Fue al Congreso cuando se discutió la interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto, y tiene una posición sobre qué derechos tiene una mujer violada. ¿Sí? La vamos a escuchar a Natalia Gherardi, que es abogada, y esto leyó en un foro que hizo la SIG, que es una ONG que trabaja mucho estos temas, sobre lo que opina García Mansilla sobre los derechos de las mujeres violadas. Y es esto. García Mansilla no tiene ningún problema en instrumentalizar a las mujeres, ni aún en casos de violencia sexual. Les leo un párrafo de uno de esos artículos. Dice: probablemente no exista una solución correcta desde el punto de vista constitucional para dirimir el conflicto entre los derechos constitucionales de la mujer violada, que pretende terminar con el embarazo, y los derechos de la persona por nacer. Entiendo que el aborto no soluciona el problema de la mujer violada. Creo que el día que los avances científicos permitan que una persona en gestación pueda ser viable fuera del vientre materno, en sus primeras semanas de vida, no habrá fundamento válido para la existencia de ninguna clase de aborto. Las mujeres somos un envase. Niega nuestro derecho a la dignidad, a la autonomía, niega nuestra agencia, niega nuestro derecho a la libertad. Entonces, de verdad me pregunto, los senadores y las senadoras que votaron la ley 27610 en 2020, pero más que aún, aquellos que creen que las mujeres somos sujetos morales, autónomos, con agencia, responsables con el derecho sobre nuestras propias vidas, ¿van a votar a este candidato? Me encantaría pensar que no. Gracias. Claro, ese es el otro tema, ¿no? Es un tipo que tiene ese tipo de ideas. Absolutamente. Pero bueno. Además niega la jerarquía internacional de los tratados en derechos humanos que están en la Constitución. Bueno, loco, no se puede va poniendo al país en un lugar. Esto que acabas de decir es increíble, porque no es opinable. Vos no puedes negar los tratados, porque están en la Constitución. O sea, vos querés ser juez, que sos el último intérprete de la Constitución, y negás lo que la Constitución dice. Quiero decir algo porque Entonces, la semana pasada yo estuve en esas audiencias, por el caso Lijo. Sí. Son audiencias que se están haciendo en el anexo de diputados, cuando en realidad tendrían que ser de frente a los candidatos a jueces de la Corte, pero no les permitieron a la sociedad civil participar. Entonces está blindada la audiencia simplemente para los senadores. Lo están haciendo el CELS, Poder Ciudadano, el INESIP, una serie de agrupaciones afuera, digamos, afuera del Congreso en el anexo. Primero voy a leer la encuesta. La gente que está en el chat está votando sobre cuál es su mayor temor
¿no? Y el 69% tiene como mayor temor el desempleo. Y me parece muy inteligente de su parte porque claramente es el mayor problema que tienen. El 16% es la inflación, el 11% la corrupción y el 5% la inseguridad. Y leo algunos mensajes de la gente que está participando en el chat. Jorge Sosa dice, pobres jubilados con este gobierno de lacras. Thor Aquiles de herramientas, en los diarios no aparece nada de los jubilados. Es cierto, no, es como si no hubiera existido. Carla, debería ser como la marcha universitaria. Yo participé y fue maravillosa. Se está organizando, creo que una marcha para hoy. Una marcha federal de docentes y no docentes. No, para jubilados. Ah, no, y jubilados también. Va a haber manifestación todos los miércoles, como en los 90. Iván, ¿y el paro? ¿Nunca van a hacer paro? Garca, CGT, ¿dónde mierda están? Bueno, todo eso. Azul, ni Crónica lo mostró, mira vos, me llama la atención. Viviana Ibarra, están auditando las pensiones por discapacidad y te suspenden el cobro hasta que termine la auditoría. Guarda con esto. Eso no sabía. Nosotros lo contamos la semana pasada. Suspenden hasta que... Sí, cambió el Vademecum y en el cambio del Vademecum, además de reducirle el descuento a algunos medicamentos, se intensifica el control sobre medicamentos crónicos. Sí, forma parte de los mismos cambios que comentábamos la semana pasada. Bueno, Fausto DC, lean a Perón, basta de Leclerc, Guadalupe Volpe, vivo en un tupper, como no uso redes, me entero por acá. Qué fuerte, ¿no? Que en serio, o sea, la gente que solo ve TV no sabe que ayer cagaron a palo a los jubilados. C5N lo debe haber pasado, ¿no? No quiero dejarlo pasar. Buenas, una vergüenza, todo que bronca, dice Leonor del Valle Medinas. M. Gandrés dice, ya lo dijo Manieto, la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Rosa Beatriz Peralta dice, soy casi jubilada y me indignó lo de ayer, tengo 36 años de antigüedad como docente. Bueno, muchos mensajes. Sish dice, Roberto, cuando llegas a viejo ya no le importas a nadie, solo servís cuando estás en la vida útil para la patronal y para eso a quien votamos. A ver, de eso hablaba hoy, ¿no? El respeto que vos tengas por tus mayores habla del grado civilizatorio que tiene un país. El hecho de que lo haga Milei me preocupa menos que el hecho de que la gente lo tolere y en algunos casos lo festeje. Pero es una estrategia económica también, Roberto. Bueno, ahí hay otro tema. Vos lo mencionaste así al pasar, pero es muy importante. El principal punto de... O sea, lo que busca Milei es bajar la inflación. Esa es su jugada política para ganar la próxima elección. Para eso es fiar el consumo. Lo único que hace, el factor fundamental es bajar el consumo. Claro. Es bajar el consumo. Entonces, cuando la gente dice, ¿cómo? ¿Sigue ajustando? Sí. Sí, recordemos siempre que Menem gana en 1995 con un 19% de desempleo. Es una conclusión que dice, si con el 45 me alcanza, yo no necesito tener contentos a todos. ¿Sí? O sea, la política del kirchnerismo es, bueno, era llegar a la mayor cantidad posible. Esto cuentan los votos. Dice, bueno, si yo tengo a los cordobeses conmigo, a la ciudad de Buenos Aires conmigo, a Santa Fe, a Mendoza, qué sé yo, sumo un poquito más y ya estoy. No importa que haya algunos que se mueran de hambre. Me parece que tiene que ver eso. Es difícil encontrar un gobierno que elija mantenerse en recesión. Bueno, lo está eligiendo. Hubo una reunión importante de Macri y Milei. Me llama mucho la atención que tengan tantas reuniones. Uno de los dos está boludeando al otro. Otra vez, no sabemos quién tiene razón. Y estaban los dos, Nicolanto y Diego, con el tema. Hubo varias reuniones, en realidad. Eso es lo más llamativo. Nos enteramos en los últimos días que ya desde hace un par de semanas o un poco más vienen reuniéndose con cierta regularidad y hablando por teléfono todavía con más regularidad. La última reunión fue anteanoche. Y digo la última por un tiempo porque además Macri ahora tiene un viaje planeado, va a estar bastante tiempo fuera del país y parecía que quería dejar saldada alguna cuestión con Milei antes de ausentarse. Arranquemos casi, si querés, con un cierto tono humorístico, escuchando qué fue lo que contó Adorni, el vocero presidencial, sobre esa reunión, porque se entiende que si hay algo que justifica pagar el sueldo de Adorni, es conocer la versión oficial de este tipo de hechos, por los cuales le preguntaron en la conferencia de prensa de ayer, y esto es lo que contestaba. Bueno, la reunión de ayer no comieron milanesas, comieron entraña, el presidente con puré de batata y el expresidente Macri con ensalada de zanahoria y huevo. El resto fue, como siempre, una reunión de amigos
Ustedes se cagan de risa, pero Majul cuenta esas Excelente, cosas como como una siempre. noticia. ¿Y cuál es la noticia? Pero no cobra un Se comen sueldo. mejor que antes. No cobra un sueldo como vocero, Masu. O bueno, ¿Majul? sí. No en el organigrama. Bueno, es como Santiago Caputo. Tampoco está en el organigrama. Es verdad. Pero bueno, digo, más allá del menú, que se ve que es todo lo que podían contar de una reunión de amigos, lo cierto es que fue bastante intenso y no se vienen juntando seguido porque sean muy amigos. Se vienen juntando seguido básicamente porque cada encuentro que tienen no logran resolver las diferencias que tienen y porque a los dos les interesa resolverlas. Tanto Milei, que le tiene miedo a Macri. Nosotros lo contamos acá horas después del balotaje de que se confirmara. El mayor temor de los Milei es una alianza entre Macri y Villarroel. Y ver cómo esa alianza estaba perfilándose fue lo que además agudizó el conflicto con Villarroel el último mes. Y Macri lo necesita porque, bueno, es Milei, tiene la lapicera. Todo podría remontarse a esas jornadas entre la primera vuelta y el balotaje y a un gran malentendido, si se quiere, que surgió en ese momento, o un gran el pez por la boca muere. Los invito a repasar dos momentos del archivo que explican el momento de la relación actual entre Macri y Milei. El primero es horas después del Pacto de Olivos, o de la reunión de Olivos, porque pacto evidentemente no hubo, y si hubo, alguna de las partes no lo cumplió, que Macri fue a los medios a anunciar el apoyo de Macri a Milei, pero además a aclarar que se trataba de un apoyo sin condiciones. Veámoslo. ¿Qué rol vas a tener vos y Bullrich en un eventual gobierno de Milei? No hablamos de cargos, me vas a decir. Ya sé la Lo hemos respuesta. hecho como un apoyo unilateral a cambio de ningún pedido en particular. ¿A cambio de nada? De nada, no hemos querido hablar. Y fue una actitud compartida con Patricia. No queremos hablar de ningún cargo porque ponemos la patria. Bueno, tan compartida con Patricia no fue porque Patricia sí arregló lo suyo. Que nos ha arruinado. Lo cierto es que hoy en día, cuando uno habla con gente cercana a Javier y sobre todo a Karina Milei, les pregunta por todo esto, dice, pero ¿cómo? Si el apoyo que Macri nos dio era a cambio de nada. ¿Por qué ahora nos viene a pedir mandar cosas? este videito por chat. Pero si vos dijiste que... El segundo video es de unos días más tarde, que eso es un acto en Quilmes, en el cual Macri dice que hay que votar a Milei porque son fácilmente infiltrables. Y entonces él iba a poder de alguna manera controlar qué hacía el gobierno. Recordémoslo. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable. Qué buena esa. Que no puede garantizar ningún cambio. Bueno, ahora, pensemos en el triángulo de hierro. Javier Milei, una persona que sabemos que basa muchas de sus decisiones en la emotividad. Y está este vínculo con Macri, al cual él en alguna manera lo admira y tiene... Digamos, él desea ser también aprobado por Macri. Pero después tenés a la hermana sobreprotectora y a un paranoico profesional, podemos decirle, a Santiago Caputo, alguien que se ve a sí mismo como un reflejo del mago del Kremlin, este personaje de ficción que movía los hilos en la Rusia de Putin. Y te aparece una figura como Macri, con los antecedentes de Macri, que dice que sos fácilmente infiltrable y que te da su apoyo sin nada a cambio. Bueno, ahí es donde entonces aparecen los ruidos. Milei quiere mantener un buen vínculo con Macri, pero el resto de ese triángulo de hierro lo quiere mantener al margen. ¿Y sabemos de qué hablaron, Diego, en esta última cena? Bueno, en la última cena dicen que hubo un intento de armar este famoso interbloque, porque hay un descontrol, sobre todo en diputados. En Senado sabemos, Villarroel es, no sé si la oposición, pero tiene su agenda paralela a Milei. En diputados, donde manda Karina Milei, donde está Martín Menem, es un descontrol. Bueno, la visita a los genocidas, las peleas, los fondos reservados de la CIDE que le votan en contra. Entonces, Oscar Sago lo están yendo a buscar, pidiéndole perdón prácticamente. Se reunió con Milei la semana pasada. Lo llaman permanentemente porque Oscar Sago está haciendo desde afuera lo que le propuso a Milei hacer desde adentro, un interbloque con Ritondo. Entonces, Milei lo llamó, sobre todo, dicen, para que no acepte a Lourdes Arrieta en este bloque que armó aparte. Porque ¿cuál es el riesgo? Que Milei tenga más gente fuera
Más gente que rompió con la Libertad Avanza, abajo la tutela de Funcionarios Sacco. seguro tienen más echados que adentro. Bueno, eso es lo que pasa y están tratando de ordenar eso. Después hay muchas sensaciones de Macri muy ambiguas con respecto a Milei. Porque él lo envidia profundamente. Esto me lo contaba alguien que estuvo con Macri reunido en las últimas horas. Lo envidia profundamente por lo que se sabe. Va Milei a fondo, reprime, ajusta, licúa haberes, ¿no? Y parece que no paga costos. Y pareciera que no paga costos. Ahora, al mismo tiempo dice, esto la van a chocar. Eso es lo que dice Macri todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no le dan juego a él, porque es un descontrol. Pero todas estas reuniones quizá se repiten por ese temor que tiene Milei de que Macri, que conserva una sola cosa, yo creo, es su capacidad de daño. Que esa capacidad de daño termine Macri jugándola en contra del gobierno cuando vienen las elecciones. Y lo que me cuentan es que discuten con las encuestas en la mano. Milei le lleva encuestas, entre ellas la de Aresco, por ejemplo, donde le dice, mirá, Mauricio, vos hoy medís 10 puntos. Toda esta discusión de poder es ¿cuánto te queda de legitimidad? ¿Cuánto apoyo te queda? ¿Cuánto vale hoy Macri para Milei, ¿no? Yo le tiro a Milanesa a la mierda si me dice eso. Entraña Macri no con le discute tanto. puré de batata. Macri no le discute tanto, le dice yo mido 15 en base a otras encuestas que tiene él. Pero estamos hablando de un Macri debilitado, ¿no? Al Nosotros máximo. decíamos ayer que Macri lo que quiere evitar a toda costa es tener que competir el año que viene en la ciudad de Buenos Aires para defender el bastión, que está bajo acecho también por toda la discusión. Yo creo que del tema si del transporte, Patricia la guita y Bullrich demás. Es que Perdón, quiero llega a que- reprimir una manifestación de bebés, ya gana por 100% en la capital. Sí, El porteño le gusta golpear. el tema es que para Macri sería una catástrofe perder el Sigamos con la reunión de anoche, Nico. No, el tema de la ciudad fue un tema central. Cada vez que se reúnen. Es probablemente junto con el tema Correo, que como dice Ari, es un tema del cual depende la fortuna y la libertad de Macri. El otro tema que lo obsesiona es la ciudad, porque Macri sabe que si pierde la ciudad, el PRO desaparece, sí, o por lo menos desaparece. se vuelve uno más de un montón de partidos Y le está restaseando fondos, ¿no? marginales. Y le está retaseando los fondos de la coparticipación, que cada vez que se juntan, Milei le dice, bueno, tengo que hablar con Toto, y después Toto a Jorge Macri le dice que no una y otra vez. Transporte. Hay dos nombres que Macri quiere poner en el gobierno en el corto plazo, que son Dietrich en transporte y Garabano en justicia. ¿Otra vez? Otra vez. Es que Macri lo que está pidiendo ahora son las condiciones que supuestamente no había puesto en noviembre. Macri no cambió de plan. Ritondo, presidente de la Cámara de Diputados. Garabano en justicia. Dietrich en transporte para garantizar el negocio, sobre todo de la hidrovía. Era la idea que tenía Macri en un primer momento. ¿Hay chance de que Milei le entregue todo eso? El tema es que no depende solo de Milei, depende de Milei y Caputo. Claro. Y en esa Por eso ahí mesa está el chance Javier que le- está en minoría. Por eso que le integre y que Bueno, Karina el otro Milei y día le Santiago mostraron Caputo los dos entreguen eso. tercios, ¿no? Por ahora lo están... Sí. A ver, por ahora Milei a Macri lo Digo, quiere claro, los dos convencer. tercios del juicio político. Sí, después sobre el juicio político tengo algo de data. Pero dos cuestiones más si quieren para redondear esto. Por ahora Milei a Macri lo quiere convencer dándole un poquito menos de lo que pide. Por ejemplo, Macri pidió la cabeza de Santiago Caputo, Milei le dio la cabeza de los abogados que estuvieron caminando los tribunales donde había causas que le preocupaban a Macri por el accionar de la CIDE durante su gobierno. Milei tiene esa cosa de que te pone algo, te pone la cabra y después te saca la cabra y te dice, ¿viste lo que hice por vos? Y vos decís, pero una la cosa por el cabra la estilo. pusiste vos, hijo de puta. Y con respecto a cómo evolucione todo en el Parlamento, hay un detalle. Con la salida de Arrieta, la Libertad Avanza pasó a tener 37 diputados. Empezó con 42. Nunca En se 8 vio meses. una cosa así, en serio. 37 diputados es la misma cantidad que tiene el PRO. Con lo cual, si perdieran un solo diputado más, y hay por lo menos 3 que están en la cuerda floja, que son Pagano, Bonacci y Peluc, el PRO quedaría como la segunda minoría en la Cámara. Y eso implica que tendría la manija para cambiar miembros de algunas comisiones, bueno, tendría más poder por sobre la Libertad Avanza y por sobre el oficialismo. Por eso ahora quizás en el gobierno están más abiertos a pensar en una estrategia colaborativa en la Cámara de Diputados y en armar un interbloque que lo que estaban hasta hace algunos meses. Porque ahora saben que el PRO, si no los puede empezar a complicar,
en todas esas cuestiones que afectan al funcionamiento de la Cámara, contratos, lugares en las comisiones y hay una debilidad cruzada, me parece. Los dos están débiles. Es la escena del final de Perros de la Calle. Se están apuntando mutuamente. Así que el peronismo está fuerte, ¿no? No, claro, tienen la ventaja de que del otro lado no hay nada. Y tienen otra ventaja, ya sacaron la ley Bases. En vez de relación de fuerzas hay una relación de debilidades. La ley Bases, el DNU. Quería comentar tres todo eso cosas. ya lo sacaron. Una de las cosas que charlaron en la reunión, ayer yo comentaba que el mar de fondo de la reunión, que en general iba a ser los lunes y se hizo el martes porque el lunes había ocurrido algo que disgustó a Macri, que fue, mejor dicho, el lunes se había precipitado algo que había disgustado a Macri la semana anterior, que fue esa intervención de la CIDE en juzgados donde se investigan situaciones de espionaje durante el gobierno de Macri. La única consecuencia real de la cena del martes fue que ayer echaron a los dos abogados. Por eso, hasta ahora la única consecuencia real es esa. Todo lo demás forma parte de pretensiones cruzadas. La pretensión de Macri de conducir la Cámara de Diputados a través de Ritondo, desplazarlo a Menem. Desplazarlo a Menem implicaría que Karina tenga que soltar a una de las dos personas en las que más confía políticamente. Hay que ver en diciembre qué pasa, porque ahí tiene que renovar Menem. En diciembre tiene que renovar, sería la fecha en la que tendría que cambiar la presidencia. Ahora, respecto al tema, yo no quiero perder de vista mucho el tema de los jubilados, porque me parece que es el tema del día, además de que va a ser el tema por varias semanas, porque vamos a tener a los jubilados en la calle durante varias semanas y habrá que ver cómo responde el resto del sistema político frente a eso, porque esa interpelación no es solamente al gobierno, ¿eh? Jubilados en la calle protestando por un salario digno no interpela solamente al gobierno. Ustedes son todos muy jóvenes, pero en los 90 los jubilados en la calle no interpelaban solamente al gobierno de Menem. Interpretó todo el sistema político. De ahí nace una alternativa política. De esas protestas nace una alternativa. Bueno, de hecho... cuando el peronismo menemista hegemonizaba. El Congreso puede... bueno, ahí voy. Tirar el veto. No solamente puede hacer eso. Está en carpeta otra opción, que nosotros la comentamos acá la semana pasada. No necesita 2/3 del Congreso para reponer la fórmula anterior. Con mayoría simple se repone la fórmula anterior. ¿De qué manera? Hay dos. Derogando el veto, para eso sí se necesita una mayoría especial, o con mayoría simple ratificando la fórmula que existía, porque ya hay jurisprudencia respecto a que el sistema provisional no se puede modificar por decreto, tiene que ser por ley. La propia Corte dijo eso. La propia Corte estableció que el mecanismo para modificar el sistema provisional es una ley del Congreso. Entonces, con ese antecedente, el Congreso, con mayoría simple, sin mayoría especial, y mayoría simple, el peronismo está a la vuelta de la esquina de conseguirlo si quiere, puede reponer la fórmula anterior. Con la fórmula anterior los jubilados estarían ganando en términos reales más cerca de medio palo, en realidad 400 y pico, lo que contábamos al principio, lo que se cobraba en septiembre del 2017, que los 314.000 que se cobraría ahora con esta nueva fórmula provisional que está en discusión. Es decir, que hubo una gestualidad del PRO y de los que acompañaron la nueva fórmula para que al gobierno no se le generara una crisis fiscal, como alude el gobierno. Por eso la negociación hoy es dual. Si el gobierno concede un veto parcial, el PRO no va a insistir con los 2/3, porque en tal caso la gestualidad de la obtención de los 2/3 ya fue realizada en términos de juicio político y todo eso. Pero si el gobierno insiste, si Milei insiste con el veto total, probablemente veamos esta posibilidad. Sí, con una salvedad, Adri, que es que incluso sin el PRO, si el radicalismo decide insistir en el veto, entre el radicalismo y el PJ, sumando a Pichetto y algunos bloques más, están los 2/3 en las dos cámaras. Es decir, Macri hasta podría hacer el gesto con Milei y quedar junto a Milei del lado perdidoso. ¿Podés volver a poner el video que pusimos al principio? Porque hay gente que no estaba y la televisión no pasó la represión. La gente no sabe que los jubilados fueron cagados a palo, lo pusimos como tape de inicio y me gustaría que los que no estaban antes lo vean. El sistema de medios dijo que hubo incidentes nomás. Incidentes, claro. Sí. A ver. Lo tiraron casi en los ojos, es una locura. Fíjate el hombre que estaba al lado mío, debe tener como 80 años, viejo. Es tristísimo, de verdad.
Los incidentes, Esteban. Yo tengo 75 años, viví la época de Videla, viejo. Y esto ya parece lo mismo, es lo mismo. Bueno, ¿y los medios qué dijeron, Ari? Que no hubo represión. Si repasamos... ¿Vos sabés lo que he peleado en mi vida televisiva contra la palabra incidentes yo? Contra los gerentes que me ponían incidentes. Es muy impactante. Porque además tiene que haber cierta simetría de fuerzas para que se llame incidentes. Claro. ¿No? Si unos son unos robots como están ahora los policías y los otros son gente de 80 años, no puede haber un incidente entre ellos. Bueno, para el sistema de medios, sí. Clarín, incidentes en una protesta de jubilados frente al Congreso, a la que se sumó el Polo Obrero, lo mandó ahí al Polo Obrero de cajón. La policía, y esto es Infobae, tensión e incidentes entre manifestantes y la policía. No hay jubilados en el título. No hay jubilados. Recién en la bajada, jubilados y militantes de izquierda. La policía aplicó el protocolo antipiquetes. La Nación, video. La Nación publicó el video, pero dice incidentes. En una protesta por el veto al aumento a las jubilaciones, por lo menos están los jubilados en el título. Y estaba Perfil también, que te pone la foto del tipo reprimido, con el gas pimienta en la cara, pero te dice que hubo incidente frente al Congreso. Y entonces la policía tiró gas pimienta. O sea, reprimir te ocupa menos caracteres. Perdón, me gustaría que me busques el tape 4. Me gustaría que me busques el tape 4. Porque, claro, Milei dijo hace poco que las jubilaciones están subiendo. Sí. Entonces, hay una idea. O sea, vos pensás que le venden a la gente, primero, que no le pegaron. Y segundo, que las jubilaciones están subiendo. Ponelo. Después que durante el vergonzoso gobierno kirchnerista, las jubilaciones en términos reales cayeron 40% en su peor momento y terminaron 30% abajo. Desde que nosotros llegamos al poder, las jubilaciones en términos reales, a pesar de toda la recomposición macroeconómica que estamos haciendo, están 5% arriba. Es decir, las jubilaciones le ganaron a la inflación. Bueno, hay un 1984, ¿no? Se reescribe la historia, se cambia el presente, y yo no sé lo que sabe la gente. La verdad, la mayoría de la gente que uno habla en la calle no saben de qué se trata. Y muchos no se han enterado que cagaron a palo los jubilados. Y muchos deben pensar que la jubilación bajó con Alberto y subió con Milei. Y muchos no se han enterado que lo que le bajaron a los jubilados se podría cubrir volviendo a poner un impuesto a los ricos. No, eso ni hablar. Claro, o sea, claro. ¿Bajaron el impuesto a los ricos? No, pero dicen increíble. eso, que los ricos no invierten. Viste que yo expliqué, cuando lo vi a eso Agüero, dije, eso es justo lo que le pasa a los tipos que quieren pasarse toda la vida viviendo de lo que ganaron los primeros 10 años. Sí. Pero hay un dato también en que no lo muestren o que le bajen el tono, y también en las cuentas, voy a decirlo en francés, ¿no? Pero las cuentas falopa que hacen en la parte macroeconómica, dijo con Laje cuando recién salió en el Congreso que esto iba a tener un costo de 370.000 millones de dólares, aumentar 13 lucas a las jubilaciones mínimas. Y yo traté de rastrear de dónde había sacado ese número, y ese número era usando todo ese aumento. 13 lucas son 10 dólares. Bueno, pero todo ese aumento a perpetuidad. A perpetuidad, sí. Teniendo en cuenta que el PBI queda constante, o sea que aceptaban que íbamos a vivir en esta recesión económica con esta caída del PBI forever. Igual de todo lo que dijiste, lo que más me cuesta mensurar es la palabra perpetuidad. ¿En qué? ¿Cuándo termina la perpetuidad? ¿Cómo haces una cuenta? ¿Es multiplicar por infinito? Claro. Sí, es la estimación hacia qué tiende. Pero se entiende que en la narrativa ¿no? es el problema de este país es que los jubilados ganen 317.000 pesos. Perpetuidad. Para mí lo interesante del uso de esa palabra por parte de Milei es que su plan económico es una condena a perpetuidad. No, porque es muy fuerte que un economista, adelante de un periodista, y yo hice la cuenta, lo multipliqué por perpetuidad y me da 300... No, sí, te da perpetuidad. ¿Viste? 1 por infinito es infinito, 2 por infinito es infinito. Claro. Bueno, te dejo. Pero además, asegurando que vos no vas a hacer nada por el crecimiento del país. Estamos viviendo Claro, que siempre el PBI se va a mantener constante. Y siempre se va a mantener constante. Yo creo que es el plan, ¿Cuál es tu plan económico, entonces? Creo que es el plan. Ya está, garantizás que no va a haber recuperación. Hay otro dato. Perdón, la forma de interesante. garantizarlo es la dolarización. No hay que olvidarse que ayer el integrante o el
posible integrante de la Corte, volvió a avalar la dolarización como Claro, se había esa hecho es por la escrito. otra característica. O sea, para que todo este quede galvanizado a perpetuidad, después del plan de ajuste, la pauperización de los ingresos y demás, tendría que venir la dolarización. Claro. Bueno, hay datos interesantes en la parte económica que para mí el dato importante de la semana tiene que ver obviamente con las jubilaciones, porque hay mucho desconocimiento en esta narrativa de que el problema son las jubilaciones cuando la jubilación mínima no llega a 235.000 pesos. No va a llegar a 235.000 pesos en septiembre y hay que ver qué pasa con el bono, pero en el campo económico de lo que se habla es justamente de la baja en el impuesto país para las importaciones y los fletes, que en realidad más que una baja es llevarlo al valor que tenían el 12 de diciembre de 2023. Ellos el 13 de diciembre fue una de las primeras medidas que tomaron, aumentar el impuesto país para las importaciones y cuáles son las expectativas que se generan a partir de eso, más allá de la caída en las cuentas públicas. Y nadie termina de unir bien los cables en relación a, bueno, esto significa una caída en la recaudación tributaria que también podría compensar, por ejemplo, este aumento en las jubilaciones mínimas, ¿no? Siempre hablamos de la misma caja del Estado. Pero bueno, lo que presenta el gobierno tiene que ver con una intención de que bajen los precios. Hoy la tapa del Cronista era interesante porque decía, como van a bajar los precios en septiembre, va a haber aumento de los tarifazos, y abajo decía, empresarios dudan si va a haber efectivamente una baja de los precios. Bueno, es que la suba de las tarifas es concreta, lo otro es una posibilidad, qué sé yo. Una expectativa. No sé si van a bajar los precios. Che, quiero denunciar que me están insultando desde la producción. Se ríe el Tano mientras. Eso pasa mucho. ¿Por qué? Me está insultando. ¿Por qué? ¿Qué te Yo dijo? le dije que pase un feliz domingo y él me insulta. ¿Por qué? Porque ¿Qué te dijo? ¿Pero por qué feliz no puedo domingo? repetir lo que me dijo porque es un insulto. Pero yo le mandé una noticia que es que Luis Majul va a entrevistar al presidente el domingo. Pero la noticia no sería que Luis Majul no va a entrevistar al presidente. Bueno, hacía mucho que no lo entrevistaba, no sé. Y me acaba de insultar. Ah, ustedes son amigos. Hacía 2 meses, un mes y medio que no daba ningún... Era un montón. No jugaba ningún... No, pero es una novedad que vuelve a hablar Milei, ¿no? Sí, De un mes y entrevista medio. así mano a mano. Sí, sí. Un mes y medio, sí. Yo creo que va a ser muy duro Majul con Milei. No, el tema perdón, es... Dejemos terminar, por favor, a Candela. Perdón, por favor, Cande. que pueda hablar Candela. Lo escuchamos a Toto Caputo. Voy a no hablar yo, voy a hablar encima de lo que dice nuestro ministro de Economía en el tape 5 sobre esto de los precios y el impuesto país. No sé si eso se va a traducir en una baja de precio en Argentina. No suele pasar eso. Excelente pregunta. ¿Qué implica todo eso? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que sí va a implicar una baja. Sí, creo que en septiembre vamos a ver una baja de precios y nosotros nos hemos juntado con muchas cámaras justamente para transmitirles esto, digamos, para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado, que construir esa relación de confianza es de los dos lados, es de nosotros con las industrias, pero de las industrias con la gente también, porque si la gente ve que nosotros sacamos el impuesto país y ellos no reciben nada, Claro. Entonces, ¿de qué sirvió? Pero hablaste con algunas empresas Sí, que te dijeron, obvio, che, hemos la hablado, verdad, a sí. partir de esto me comprometo a bajar los precios. Sí, ¿Podés decir con varias algunas? cámaras, No sí, sé. automóviles, electrodomésticos, ayer estuvimos con... Ni Viale le cree, hay que decirlo. Motos. Dijo, ¿lo ves posible bajar los precios en Copal, Argentina? no, hemos hablado con- ¿estás seguro? Sí, ¿Estás seguro sí, que esa baja sí, de sí, precios sí. viene? Eso es importante. Acá hay que hacer el caminito, ¿no? Porque esta reducción del 10% del impuesto país en las importaciones se supone que debe traducirse en una baja nominal de precios. En una economía que tiene una inflación del 4% mensual, vos tenés recorrido empresario, creo que podés contestar con más autoridad que yo si va a bajar efectivamente los precios. La o no. matriz de insumos de Argentina es un 33% sobre los bienes, no sobre los servicios. Dividilo en dos, poner que bienes y servicios fuera lo mismo, eso te daría una baja inflación del 1. Yo hablo con las grandes empresas alimenticias y me dicen, mira, si tuviéramos un consumo normal, yo recuperaría los márgenes porque estoy perdiendo guita, así te dicen. Entonces vos le preguntás, bueno, si volvieras a tener el consumo de 2023, ¿cuánto subiría los precios? Y en promedio 50%. Es decir, el ancla de la recesión hace que por ahora no suban los precios. En cuanto te alejes de la recesión, los precios van a subir. Entonces, si vos le bajás un poquito un costo, ¿qué van a hacer? ¿Le van a bajar el precio o van a recuperar un punto
de margen. No, hay van a varios. recuperar el margen, no van a bajar los precios. Sí, hay varios estudios que muestran que en estos escenarios lo que se hace es la recomposición porque justamente el consumidor no se da cuenta. Vos le tendrías que ofrecer, y que en todo caso, si hay una reducción en sectores que son muy insumo dependientes de sectores importados, bueno, ahí puede haber algún descenso, pero no va a ser del 10%. A lo sumo será entre el 2 y el 5%, y hasta los empresarios dicen... Puede haber alguna reducción, pero va a ser imperceptible para los consumidores. Es buena la palabra, es que si te bajan un precio del 4 o 5%... ¡A perpetuidad! Si te bajan el precio un 4 o 5% con un 4% de inflación mensual promedio, en realidad lo que hacen es este mes no te lo suben. No es que bajan. Sí, a contenerlo. Que si no da un buen resultado positivo, porque ellos han hecho una cuenta, ¿no? Tengo un resultado positivo y uno negativo. El negativo es menos recaudación, suba de las importaciones, se supone. Presión en las reservas del Banco Central. Claro. Pero si además no te baja los precios, porque la baja de recaudación se mantiene. Ya está. Octubre, noviembre, diciembre, la recaudación va a ser más baja. Sí. Sí, y acá hay un punto que quiero enfatizar en la parte de precios, porque agosto hasta Caputo dijo va a ser alrededor del 4%, o sea, ya estamos en este piso del 4%. La idea es que en septiembre esto logre reducir un poco más la inflación. Hay uno de los economistas, que es el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning, que es el más serio en términos de las presentaciones que hace. Son presentaciones en inglés, porque no son presentaciones para la población civil, sino que son para inversores de Estados Unidos. Y hay un dato interesante, él hace estas presentaciones casi trimestralmente y sacó el dato de la estimación de inflación. Digamos, en las presentaciones anteriores él mostraba cuál era la estimación de inflación y ese sendero de reducción. Desde que le erró en el último informe y la inflación le dio más alta de lo que había mostrado. Había dicho 3,7, creo. Había dicho 3,7 en la núcleo y se le fue. Se le fue por décimas, pero se le fue. Entonces, ¿qué hicieron en esta presentación? Borraron esa línea directamente. Es bueno porque así no lo errás. Está bueno porque el sendero es correcto, les está yendo bien. Y eso en la parte de precios. Ahora, en la parte de recaudación tributaria tenemos una placa de cuánto impacta esto, que es la 8, que es el efecto sobre el PBI, en este cálculo que hace el IARAF, que muestra justamente, bueno, cuánto va a ser el impacto en términos del PBI, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, el 0,4 es el gasto de aumentar efectivamente las jubilaciones mínimas a estos 317.000 pesos. Bueno, el 2024, si el impuesto país siguiera como venía siendo hasta fin de año, sería 1,13% del PBI total y se va a perder ese 0,13%. Ahora, para 2025, cuando no esté más el impuesto país, o por lo menos es lo que dice este gobierno, es 0,76 el impacto en las cuentas fiscales. Es casi 2 veces lo que impacta el aumento. A mí lo que más me preocupa es el tema de los dólares. Durante este mes, el Banco Central se fortaleció mínimamente porque los importadores bajaron sus importaciones porque sabían que el mes que viene le iba a salir más barato. Con un dólar muy bajo, es decir, que conviene importar, vos de esta manera lo bajás más. ¿Sí? Entonces, primero hay algo que guardaron para importar que se va a sumar el mes próximo. ¿Sí? El mes próximo se va a importar, ponele 50% más de lo habitual porque se bajó la importación este mes. Y segundo, el dólar barato invita a importar. Viste que empieza a subir la importación de calzado, de textil, de juguete, todas esas cosas que son muy difíciles de competir. Cuanto baja el dólar, vos quedás afuera. Bicicletas, hay un montón de rubros. Vos estás abaratando el dólar. Entonces, me da la impresión que va a joder ese problema que tienen de falta de dólares, se va a acentuar. La verdad, ojalá no suceda, ojalá baje la inflación. A mí me preocupa mucho que todos los meses sube la inflación 4% y vos tenés que subirlo solo 4% y no hay nada, no hay movimiento. No. ¿Viste? Las empresas te dicen, no hago publicidad porque no vendo. Ojalá fuera cero la inflación. Sinceramente me parece que no va a bajar la inflación, que va a hacer que falten dólares y que va a bajar la recaudación. Sí, podría haber un cuello de botella en las importaciones, que además van a estar muy presionadas el pago de las importaciones, porque septiembre, octubre y noviembre, en esto de los pagos en cuotas. Ahora se pagan al contado ya. Ahora se pagan al contado, pero además quedaron cuotas pasadas, entonces van a tener que pagar mucho más
que meses anteriores. Entonces, más allá del flujo que se haga este mes, que está en la placa 2, más allá del flujo que se haga este mes, queda todos los pagos anteriores. La apuesta, de nuevo, porque esto no es un efecto colateral de este modelo, sino que es justamente la política económica, es que por la recesión que hay y la falta de consumo y la falta de ventas, entonces no se dé ese cuello en las importaciones, porque efectivamente, ¿para qué van a importar si no lo pueden vender después? Esa es un poco la estrategia del gobierno para que no se desplomen las reservas del Banco Central en los próximos meses. Muy bien, leo algunos mensajes, espérame que conduzco un poquito. De Colector me caga pedo, dice Roberto, y el 50% de porteños que no votan al PRO, no metan a todos en la misma bolsa, tienen razón, mala mía. Yo vivo ahí en el mismo lugar y no hago lo mismo, pero me molesta ese egoísmo de los porteños. Pablo Forastiero, el porteño, el cordobés, el mendocino, el jujeño, todos quieren golpear. José Ornati, hay algo en golpear, ¿no? Viste que hay gente que por ahí, no, recién hablábamos con Aris y la gente se pelea, se agarra trompadas ahora, ¿no? Por ahí no se agarran a trompadas, pero le gusta ver al otro pegar, ¿no? Les gusta ver cómo los cagan a palo. José Ornati, si bien Navarro, el porteño, le gusta golpear, acá está en contra, pero al pedo, vieron mucho Tinelli. El divertido Luis Carnevali, con un comunicado: el jubilado que fue golpeado no puede comer y menos comprar el remedio después de una golpiza. Tomás, la derecha sabe que lo único que importa es ganar, por eso no les importa nada, mentir, las instituciones, etcétera. Lo nuestro no. Los hechos, el laburante, cagado de hambre, jubilados reprimidos. Alexis. Hernán, la inflación se baja sacándole el privilegio a las grandes empresas y ricos y aumenta en 1 por mes. Che, traten de ponérmelo más claro porque yo no leo y no puedo leer nada. Si la gente por ahí no lo escribió del todo bien, corríjanmelo ustedes, por favor. Carlos Daniel García, el problema es que si hay juicio político le allanan el camino a Villarroel Macri. Es un buen punto eso. Sergio Pablo Rodríguez, la libertad reprime. Mucha gente en el chat acá me dicen que le pongan me gusta, que nos ayudan. Igual estamos primeros en este momento entre las radios, pero si le ponen me gusta, nos ayudan más. ¿Qué queda dando vuelta? El juicio político que aparece ahí mencionado, bueno. ¿Qué tema ese se armó, no? Sí. Como nota al pie, o no tanto, Eduardo Valdés pidió el juicio político de Villarroel, no el del presidente. Bueno, ahí hay una línea de Cristina, del kirchnerismo, de despegar del juicio 48 político. Horas de despegarse pero Villarroel intensas, ¿no? Sí. Se siguen haciendo capas de interpretaciones sobre el tuit famoso de Cristina sobre los test psiquiátricos, Villarroel y demás. Acá contábamos que tuvo que ver con la interna del PJ, que tiene que ver con la interna del PJ, donde Cristina y los gobernadores tienen por ahora planes distintos para el partido, que tenía que ver también con una posición histórica de Cristina institucionalista en ese sentido, y citábamos aquel diálogo filtrado con Parrilli, donde sobre Macri decía lo mismo: los que piensan que Macri se puede caer o se va a caer, están errándole a la lectura. Y ayer, hablando con alguien que está muy metido en esa rosca, me comentaba una más, que me parece son todas complementarias, no se anulan unas con otras, que es que tal como se había dado la conversación en los últimos días, la idea del juicio político empoderaba a Macri. Porque Macri decía: hacen falta mis senadores y mis diputados para los 2 tercios, lo cual es parcialmente falso, como lo decíamos hace un rato. Cristina, al decir, che, ojo que conmigo no cuenten, le está mojando la pólvora a Macri en la negociación o en ese tira y afloje con Milei que contábamos hace un rato, donde Macri tenía ahí un punto de apoyo para apretarlo más a Milei, y que Cristina, al marcar esa diferencia, de alguna manera le arruinó ese punto de ataque o esa vía de ataque a Macri. Y me parece que son todas interpretaciones. ¿Pero hay alguien que hable en serio de juicio político, un tipo que mide 40, 50 puntos? ¿Cómo haces eso? No sé. Yo me acuerdo, hablé con Lula alguna vez del juicio político a Dilma, y él me decía, bueno, ahí no importan las razones, lo que importa es que estaba muy mal su imagen. Estaba debilitada. Venía por eso de bajar los ingresos en términos reales y ajustar el principal programa de apoyo social. Porque si no hablamos de razones para un juicio político, las razones no importan, tiene que estar débil el tipo para hacer un juicio político. Hay 2 factores ahí, además, que hay que pensar. Uno es que en un juicio político se va Milei y queda Villarroel. Y la Constitución dice que queda hasta el final del mandato, digamos. Excepto que el gobierno esté tan débil que una situación así termine arrastrando todo, como fue el 2001, donde además no había vice, justamente. Si hubiera habido vice, probablemente otra hubiera sido la historia. No hubiéramos tenido 5 presidentes en una semana, porque el mecanismo institucional era otro. Pero además, cuando vos tenés todavía un apoyo del
seamos optimistas, 30% de un núcleo duro de Milei, que además está conformado sobre todo por personas muy jóvenes, y la casta, porque un juicio político se lleva a cabo en el Congreso. Está muy bien, claro. Lo saca del poder, vas a tener personas que van a estar muy activas en la política, por lo menos van a ir a votar 10, 20, 30, 40 años por delante, que van a tener un gran descrédito hacia la democracia argentina porque van a considerar que su líder fue víctima de una conspiración de la casta para darle un golpe. Se va a Puerta de Hierro y vuelve dentro de 15 años y dice, no, a mí me sacaron. O aunque no sea él, lo que pasa es que queda herida, digamos, Bueno, pero por eso me parece que se está analizando algo que no tiene ninguna posibilidad de suceder. No coincido con eso, Roberto. Me gustaría desarrollar un minuto. La política se mueve en función de escenarios que crea, que imagina, que supone. Cristina supone que Milei, porque ella es institucionalista, como Milei... Se puede levantar aunque estemos al aire, ya lo dije 1000 veces yo eso. Perdón. No, está bien. Decía que como Cristina es institucionalista, no considera viable un juicio político por razones institucionales y también por las razones políticas que explicaba Nicolás Antos y que comentabas vos. No hay hoy sustancia social para que eso ocurra, más allá de que en el Palacio se puedan dar la aritmética, los tercios, los acuerdos políticos. Entonces Cristina no está de acuerdo con ese escenario y entonces perfila otro escenario, opera en función de otro escenario. La estrategia de Cristina, y eso vincula la negociación con Lijo, la ampliación de la Corte, la negociación por la Corte en la provincia de Buenos Aires, recordemos que también ahí se están negociando puestos, se están negociando puestos en la Procuración de Nación y eventualmente eso puede abrir un lugar en la Procuración de Provincia. Todo eso se negocia en función de un escenario. Cristina ve un escenario sin juicio político, en parte porque ella considera que hay que respetar los mandatos, es su pulsión institucionalista, y en parte porque no la ve, para usar un término. Bueno, hay otros actores de poder, Macri, Villarroel, que sí ven un escenario de juicio político. Porque los beneficiaría. Porque ¿Qué poder tienen para lograrlo? Se beneficiarían con eso. ¿Qué poder tienen para lograrlo? Bueno, están armando un escenario que se construya en el Palacio. En el Palacio involucra a las provincias. Ayer, dato de ayer, Jaldo se quejó porque de los 93.000 millones de pesos que le habían prometido en obras públicas le mandaron 1.000 millones. Jaldo debe ser... ¿1.000 le mandaron? Lo dijo ayer. Te lo mereces por traidor, Jaldo. El ministro de Obra Pública de Tucumán salió ayer a quejarse por eso. Gianotti, ¿no? ¿Se llama? Sí. Bueno. Y hay otro que está saliendo a decir, che, miren que a mí ¿por qué ni siquiera eso. ¿Por qué es un dato relevante? Porque la estrategia de la rodillera se ve poco efectiva frente a un gobierno de Milei. Qué sutileza. Entonces, esa estrategia que llevó adelante Jaldo todo este tiempo, lo ha puesto en una situación muy delicada, incluso con su propio vicegobernador, que le está conspirando públicamente. Las conspiraciones políticas no ocurren solo en el ámbito nacional, ocurren en los ámbitos municipales, provinciales. Bueno, lo que estamos viendo en Tucumán es un vicegobernador, termino con esto, es un vicegobernador diciéndole al gobernador, como vos y tu estrategia de la rodillera nos trajo una situación muy delicada, el que se tiene que correr sos vos. Entonces, empiezan a haber gobernadores que ven que Milei es un problema para su gobernabilidad. Y empiezan a ver con simpatía una salida anticipada de Milei, porque le adjudican a Milei el problema de su gobernabilidad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué está trabajando? Termino, por favor, un segundo. Termino. Villarroel está trabajando, por eso, quiero terminar el cuentito. Villarroel hace 6 meses que está trabajando eso, ese escenario, de gobernadores que en algún momento se van a decepcionar de Milei, no porque tenían mucha expectativa, sino porque habían creado esa posibilidad, esa expectativa, se van a decepcionar y van a acompañar un recambio institucional. Son los dos escenarios que están en juego. Cristina pierde mucho en el escenario de desestabilidad de Milei, porque Cristina no tiene recompuesta su relación con la sociedad como la tenía al fin del gobierno de Macri. No de manera absoluta, por eso no fue candidata. Igual es una discusión ya ucrónica, no tiene mucho sentido si ella hubiese ganado igual en las circunstancias en las que se le ganó a Macri. La verdad que no lo sabemos ni lo vamos a saber. Pero es cierto que aquella Cristina no tenía el vínculo con la sociedad que tiene la actual Cristina. Hoy tiene menos. Tiene menos. Para mí en 2019 ya ganaba. Y hoy no. Por eso digo, es una discusión ucrónica, no lo vamos a saber nunca, pero lo cierto es que aquel contexto era muy distinto a este. Aquel contexto tenía un recuerdo fresco de un pasado mejor. Hoy es un recuerdo sepia de un pasado mejor. Hay generaciones de argentinos que... ¿Pero por qué vos decís que ella
ella no está esperando ella recuperarse. necesita tiempo Pero no está esperando recuperarse ella. No, apuntalar su proyecto de poder. Ella tiene un proyecto de poder, pero necesita apuntalarlo y para eso necesita tiempo. Y el Yo tiempo... creo que está jugando en más de una mesa ella. Por eso, pero el tiempo ella lo obtiene en tanto pueda jugar en el escenario. Si ella va presa no puede jugar en el escenario, aparte de que, por supuesto, cambia ese escenario. Igual... Por eso hay un gesto de responsabilidad política de Cristina en preservar su libertad individual. Pero en función de su proyecto de poder. Que no es necesariamente el mismo proyecto de poder de todo el peronismo. El peronismo tiene distintos proyectos de poder. Ese es un poco, a mi modo de ver, el escenario de posibilidades. Después es la noticia deseada, es la profecía autocumplida. Es quién opera más o menos, quién es más audaz para operar sobre esos escenarios. Pero en todo eso no está el dato de que el tipo mide 40, 50 puntos. Sí está el dato, porque en septiembre las represiones como las que vimos ayer se potencian. Vos tenés todos los días media docena de conflictos activos. Todos los días. Yo lo vengo contando en tiempo real, todos los días. Desde los intervencionistas, los jubilados, los docentes. ¿Vos decís que va a caer la imagen de Milei? Yo digo que la carestía de la vida en algún momento se vuelve tan insoportable. Está contemplado incluso por los análisis de las encuestadoras de Milei, que puede caer por la economía si la recuperación no viene. Eso es un elemento central. Si la sociedad ve esto, lo lee con claridad, reprimen a los jubilados y benefician a otros sectores, eso está contemplado en las mediciones de cara a las elecciones de 2025, si no repunta, que mira Milei. Ese es un elemento central. Después está también cómo se organiza la oposición. Exactamente. En Casa Rosada dicen desde hace tiempo, Cristina juega bien con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, materia de interpretación y discusión. Lo mismo, por distintas, no están moviendo lo de juicio político es una cosa, pero en la calle siente el gobierno de Milei que Cristina no está impulsando a través de dirigentes como Grabois o como otros dirigentes del sindicalismo una confrontación más frontal con un gobierno de extrema derecha. Y eso se lo agradecen a Cristina. Ahora, eso también puede ser una cuestión que la debilite a ella misma. Digo, este tuit, que es materia de interpretación, es una pelea de Cristina por la interlocución con el gobierno, evidentemente. Además, uno supone, ¿no? No sos vos, Mayán, soy yo. Exactamente. Entonces, Cristina necesita decir que es más que Mayán, ¿no? Bueno, por eso digo, es un juego en una mesa de arena donde hay muchas debilidades. Perdón, dos cuestiones más también. Una, que hoy no estén dadas las condiciones para el juicio político no significa que nunca lo vayan a estar. Eso es número uno, porque hay un montón de... La política es dinámica y evoluciona. Hoy. Por eso, porque hay quienes quieren acelerar ese escenario, como decía o están trabajando sobre ese escenario. Trabajando sobre esa hipótesis y hay quienes no. Después, ayer circuló mucho en las redes una interpretación que parecía leerse de la siguiente forma. Estaban los números para el juicio político y Cristina decidió salvar a Milei. Eso tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto. Para tampoco irse para el otro lado. No están los números para voltear el DNU 7023. Asterisco en eso, y si quieren después hablamos un rato del radicalismo. No, pero es un buen punto. No van a estar si no hay número para voltearle un DNU, miró que va a haber número para... Claro. Pero ahí el número no lo otorga el radicalismo, que también juega su juego de supervivencia. Por eso digo, estamos viendo... ¿Está vivo? Sí, claro, está vivo, tiene representación institucional, tiene municipios... Está partido en 1000 pedazos, pero está vivo. Está fragmentado. Como todo. ¿Quién no? Como todo. ¿Quién no? Está fragmentado. Ahora, ha encontrado a partir de aquel viejo mecanismo ideado por Alfonsín en la Constitución del 94, ha encontrado un método de supervivencia en la fragmentación, que se lo da justamente el resorte institucional, el tercer senador por la minoría, todos esos resortes institucionales que Alfonsín imaginó como método de supervivencia, el radicalismo los usa a su favor. ¿Alcanza para ser competitivo? Bueno, veremos. En algunas provincias. En algunas provincias sí, no, y a nivel nacional habrá que verlo, porque puede darse la carambola de que una figura se vuelva taquillera. No necesitas mucho más que una figura, o no necesitas un partido político detrás. Ahora, termino este cuento y me gustaría hacer una referencia final sobre el tema de los jubilados en relación a esto. Lo que vimos ayer es una interpretación a la política en su conjunto. Obviamente interpela principalmente al gobierno, que es el que está hoy llevando adelante un plan de hambre sobre los jubilados. Pero hay que ver también cómo responde el resto del sistema político frente a ese mismo desafío, que es el desafío de representación. Ayer la CGT emitió una carilla reprochando la represión. Bueno,
si hay una nueva represión, tal vez hacen dos carillas. Digamos. Hoy Moyano dijo pero que con eso no vas a evitar Moyano una dijo nueva que ellos represión. estuvieron hoy. Le dijo a Ari. Dentro de la CGT hay una organización de jubilados que había convocado a la manifestación de ayer. Okay. Pero eso no significa que la CGT, que vos lo mencionaste y lo aludiste muchas veces, con mucha razón, la CGT cuando quiere movilizar, moviliza. Si va a la CGT no hay represión. Exactamente. Entonces, en este punto, en este estado de cosas, la fragmentación de la protesta social contribuye a la negociación que la CGT lleva adelante con el gobierno porque están orejeando poder unos y otros. Si la CGT tiene que demostrar poder, pueden pasar dos cosas. Que efectivamente demuestre poder, y entonces el gobierno se siente a negociar en una situación de debilidad, o que efectivamente muestre una flaqueza. O peor, le pase lo que le pasó con Macri. Dar una opinión que de la Plaza Alicante poner la fecha. Dar una opinión que seguramente no es la que el público espera. A mí me parece que si él encamina la economía, no hay juicio político que valga. Y la verdad que lo que uno ve es que hay una inflación descendente. Puede ser menos de lo que vos esperes, qué sé yo, pero hay una inflación descendente y empieza a aparecer el crédito. Empiezan a aparecer los televisores en cuotas. Entonces, si logra una inflación, no la de Estados Unidos, digo, pero si la baja del 3,7 al 2,5, a mí me parece que ya la gente deja de ver. A ver, los que no vinieron en los 90 no se acuerdan cómo es vivir sin inflación. En los 90 no importaba si tu sueldo te alcanzaba para una canasta. La canasta ya no se mide más, porque vos tenés la tarjeta o tenés la forma de pagar en crédito, entonces ya no podés pagar en 12 cuotas, en 24, en 36, según los que compres. Entonces ya no es tu sueldo si alcanza para llegar a fin de mes, sino si alcanza para pagar las cuotas en las que vos te metiste. Si él pasa a eso, cosa que está sucediendo en este momento, ¿se puede romper? Sí, se puede romper si no le alcanzan los dólares, si no llega, se tropieza y tiene que devaluar. Si eso no le pasa, si le va bien con el blanqueo, si le va bien con un poquito de rigui, y llega arrastrándose. Estamos hablando de un escenario con control de cambios perpetuo. Control de cambios perpetuo. Te voy a dar otro dato. Está creciendo mucho los depósitos en dólares. Si los depósitos en dólares crecen mucho, le dan más posibilidad de usar los encajes a él. ¿Sí? Porque usar los encajes, al fin y al cabo, lo usaron muchos gobiernos. No es delito, no. Mientras no vayan todos los argentinos juntos a buscar los dólares, están los dólares y los puede usar. Entonces, las posibilidades de que el gobierno cruce el río, llegue al año que viene, que va a tener un saldo, hoy voy a hablar un rato de YPF, después más tarde, va a tener un saldo muy grande en materia de hidrocarburos. Hay récord de exportación de petróleo mes a mes. Con una cosecha razonable, le van a alcanzar los dólares el año que viene. Muchos dicen, no, pero no alcanza para pagar la deuda. No te piden que pagues la deuda si ven que estás más o menos solvente. Entonces, la posibilidad de que el gobierno dome la inflación, puede tener un 20% de desocupación. Yo creo que no existen más esos guarismos en el mundo, porque hay mucho monotributista que cuando le preguntás dice, yo tengo empleo, porque labura unas pocas horas y dice que tiene empleo. La posibilidad de que él baje la inflación, entonces renazca el crédito, los que tienen laburo y qué sé yo puedan comprar un poco más, y le alcance para que el año que viene saque 40%, no me parece disparatada. No, es la hipótesis en la que se mueve Santiago Caputo. Santiago Caputo, cuando discute con Macri, discute en base a esa hipótesis. No lo necesitamos porque nosotros tenemos los votos, si domamos la inflación, incluso hay comunicadores de este lado del Río Bravo que han dicho públicamente, lo voto yo, si doma la inflación. Comunicadores jóvenes que, como vos decís, no vivieron los 90 con las consecuencias de un plan de inanición para contener la inflación. Pero con eso Menem sacó 45%. Correcto. Por eso la reunión Macri-Milei tiene sentido, porque la otra variable, una es la economía y la otra es la ruptura de la derecha. Si la derecha se parte, pierde las elecciones. Aunque Macri tenga 10 o 15%, el peronismo hoy tiene, según Federico Belio, 35%. ¿Si van todos juntos? Si van todos juntos. Si van todos juntos. Bueno, si Macri va con Milei, llega a ese 45, 50. Ahora, si Macri se divide, puede perder las elecciones. Pero antes que eso, para mí está el día a día, la economía, que hay que ver si lo puede sostener. Porque esta recesión, hay que ver esta baja del impuesto país también, qué consecuencias tiene, si no aumenta la brecha otra vez. Que se están jugando con estas decisiones económicas y fiscales de septiembre, cuyos efectos se van a ver llegando a fin de año.
Digo, si logran que la inflación continúe en un sendero descendente, aunque sea de a menos, y entran al verano con una expectativa de que el plan de Toto Caputo, porque dentro de lo que es Milei, Toto Caputo es una parte, tiene algún tipo de cuerda todavía, puede pasar este escenario. Ahora, también puede pasar que a partir de esto, como sucedió en su momento cuando Macri decidió tocar algunas variables, se descuajeringue todo y llegues a diciembre con la inflación en alta, pensando en un cambio de ministro de Economía. Los economistas hacemos escenarios y te decimos qué porcentaje de posibilidad hay de cada uno. No es lo que uno quiere que suceda. No, claro. Es lo que a uno le parece que puede suceder. No, claro. Entonces, si vos vas a armar escenarios, me parece que el escenario más probable es ese. Para que te vaya bien una elección, eso necesitas del egoísmo de la gente, necesitas que no le importe a la gente que los jubilados se mueran de hambre. A ver, los jubilados. La pasividad. Sí, ¿no? Pero como yo ya lo vi, eso me decidió hacer periodismo. Me vendí mi empresa y dije, esta es una sociedad de hijos de puta, de egoísta, qué sé yo. ¿Cómo puede ser que un gobierno así relija y religió? Digo, hoy me parece más probable que se mantenga esto que no se mantenga. Bueno, hay dos economistas que vienen públicamente denostando, negando la posibilidad de una devaluación. Juan Carlos de Pablo, los dos conversan con Milei. Juan Carlos de Pablo, que tiene reuniones semanales con Milei. Va a ver la ópera, sí. Y Ricardo Arriazu. Ricardo Arriazu fue funcionario del gobierno de Videla, fue funcionario de Martínez Dios. Que estalló justamente porque le estalló el plan de estabilización. Y hubo que devaluar, como hubo que devaluar, ¿qué es lo que dice Arriazu? Si devalúa a este gobierno, que tiene un plan muy parecido de estabilización al de Martínez Dios en sus orígenes, extranjerización de los recursos naturales, bueno, lo que ya hemos hablado N cantidad de veces. ¿Cómo? No, está bien. Sí. No estabiliza, la dictadura no estabiliza. En una primera etapa. Llegó a tener 500% de inflación. Sí, pero venía de la hiper, venía del Rodrigazo. Entonces, no era hiper. Bueno, el invento de Milei es que veníamos de una hiper y que él la contuvo. Claro, él la inventó. No sé qué piensa la gente. Álvarez Sáquez dice el comportamiento económico pre-Milei era un comportamiento de hiper. Sí. La gente se comportaba como un estado de hiper. Es. Entonces, ibas a comprar todo la primera semana porque después las cosas subían. El comportamiento económico de los argentinos es un comportamiento de hiper. Entonces, la noción de que Milei salvó al país de la hiper es una noción perceptible desde ese lugar. Termino. Juan Carlos de Pablo también formó parte de un gobierno que se tuvo que ir, digamos, al final del camino, por un atraso cambiario y una devaluación brusca. Los dos saben que políticamente es insostenible un fogonazo inflacionado provocado por una devaluación. Por eso los dos... Sí, pero vos con cepo podés ir subiendo el dólar de a poco. Eso, el Poder Económico está reclamando eliminar el cepo. Por eso ahí está la tensión también. Bancan los dos el 2%, el crawling pay, y no bancan una devaluación. Yo lo que pienso, al igual que Cristina, si querés, es que Milei va a estar, que se va a quedar los 4 años, y pienso que entonces lo que tiene que hacer la oposición es control de daños, es no dejar que le entren todos los goles. Que le bajen a los jubilados, que le saquen a los discapacitados, que le saquen los medicamentos, que le saquen, ¿entendés? Hacer control de daños frente a un gobierno de extrema derecha que arrasa con todo. Esperar que se caiga en un país al que le cae petróleo, ¿viste? Haces un pozo en el fondo de tu cosa y hay petróleo, sale gas, sale litio por todos lados, es difícil. Yo, si estoy sentado en el Ministerio de Economía, me cago de risa cuando me vienen a cobrar 25 millones. Digo, flaco, si yo solamente el año que viene voy a exportar 15.000 de litio, voy a exportar 30.000, o sea, ¿cómo no te voy a pagar? Tengo 1000 formas de renegociar. Me parece difícil y me parece que generarle esa expectativa, yo sé que Guillermo Moreno lo hace todas las noches, le dice a la gente que... Porque la gente quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar que Milei se va a caer. Y yo uno decía, ¿a vos te gustaría, Roberto, que caiga? Sí, claro, me gustaría. Quiero que termine el sufrimiento. Pero uno tiene que tratar de decir algo racional. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Es el escenario más probable? Me parece que no. No hay equivalencia entre la agresividad del plan Milei y la respuesta de la oposición, ¿no? No, pero también hay otra cosa que algunos plantean que la hipótesis de un juicio político y un cambio de gobierno del juicio político sería no traumática. Y la verdad es que no hay salida anticipada de un gobierno en un régimen presidencialista no traumático. No traumático por lo que tendría que ser muy de Palacio, ¿no? Tendría que ser hasta la hermana en contra de él. Pero aunque fuera hasta la hermana en contra de él, el día que te aprueban en la Cámara de Diputados el juicio político para que después pase al Senado, ¿a dónde se va el riesgo país?
¿A dónde se va el dólar? Digo, no hay asuma. manera no traumática de que esto termine antes. A lo mejor sucede, porque es un gobierno que tiene herramientas muy limitadas para tratar determinados temas, porque la situación, porque puede romperse el vínculo con quienes lo sostienen, porque le piden que salga del cepo y no quiere salir. Digo, ¿podría llegar a suceder? Podría llegar a suceder. ¿Es el escenario más probable? No. Si llega a suceder, ¿va a ser una buena noticia? En el mediano plazo quizás sí, en el corto plazo la vamos a pasar como el orto. ¿Se acuerdan cuando había alguna posibilidad de ganar a Massa? Decía, bueno, Massa se va a quedar 30 años, porque el tipo va a tener el petróleo, viste que además hay petróleo offshore en Mar del Plata, el gas, ahora va la planta de GNL, solo la planta de GNL van a entrar 50 millones de dólares. Tenés que ser muy torpe para caerte con semejante ingreso de guita. Tenés que ser muy torpe. Pero podés profundizar la injusticia distributiva. Sí, pero ganás elecciones igual. Sí. Yo lo pongo en duda. La generación del 80 tenía ese esquema y al final del camino surgió la Unión Cívica Radical como revulsivo. A los 30 años se cayó. No, pero pará. 1880, 1910 duró. Pero esperá. Lo que yo digo es que no existe eternidad con una transferencia tan regresiva. Porque entre otras cosas. Y sin dólares, ¿no? También, porque ese es el otro tema. Y es difícil. Ese es un pequeño puente que necesitas. Pero los dólares probablemente. ¿De dónde los va a sacar? Si vos tenés este nivel de. El blanqueo puede ser, ellos están festejando el blanqueo ahora. Pero el RIGI es renunciar a los dólares. Hidrocarburos sí, es pérdida. Antes tenías un déficit, espera. Ahora tenés un superávit. Algo respecto al RIGI. El RIGI vos podés discutir qué pasa con los dólares después de los 3 años. Sí. Al principio esto de ingreso, son inversiones. Sí. La discusión es, pero después que se empiece a exportar, bueno, pero te queda un saldo. Te queda un saldo porque ¿Y se va a importar qué cosa? No se sabe todavía ¿Se va a importar qué cosa? Yo te tomo la provocación de un gobierno que tenga esa cantidad de ingresos de dólares por exportación de commodity, materia prima y demás. El modelo que se ha conocido muchas veces se queda 30 años. La sociedad argentina debe... Yo no digo que se queda 30 años. No. Vos dijiste la generación del 80, yo te dije la generación del 80 duró 30 años. No, con mucha intriga palaciega, con situaciones de inestabilidad institucional y no se votaba, además. No había que ir a buscar el voto. Sí. O se votaba, Pero terminame el concepto. El concepto es que entonces debiera ser suprimida absolutamente cualquier noción de oposición. Porque vos eso lo podés garantizar, ese periodo de transferencia de ingresos regresiva durante tanto tiempo, lo podés garantizar con una quietud de cementerio en la calle. Entonces deberíamos asumir que el actual estado de quietud, de parsimonia de los representantes sociales, no solamente se va a sostener, se va a diluir. O sea, desaparecería el peronismo, que es la hipótesis en la que trabaja Santiago Caputo. Santiago Caputo dice, si nosotros no va bien, destruimos al peronismo. Hipótesis que ya tuvieron desde los 40 para acá, N cantidad de personas. Yo te estoy hablando... empezamos hablando si el tipo podía dar un juicio político o no. Yo estoy diciendo, a mí me parece que no, y me parece que el año que viene, en la serie de medio término, estoy hablando de 30 años, me parece que el año que viene, en la serie de medio término, no le va a ir tan mal. Porque la gente va a premiar, la clase media argentina va a premiar, que le bajó la inflación, que no hay más corte de ruta, todas esas cosas que le enseñaron a la clase media a pensar. ¿Sí? No le enseñan a decir, che, no se le puede pegar al jubilado, que los genocida, los remedios para los enfermos, no. Hay una buena parte de la sociedad que todo eso no le interesa y que va a decir, me bajaron la inflación, tengo crédito, puedo comprar un jean en 24 cuotas, un televisor en 50... Ya lo vi, qué sé yo. Ahí hay un elemento que para mí es, si la derrota en todo caso no es previa a la llegada de Milei. Si ya no había una sociedad que estaba dispuesta a asimilar un modelo como el de Milei, vino Milei, que fue el emergente, el que le pone la cara, el que tiene la imagen necesaria y tuvo al frente de todos antes. Porque yo digo, la gente que te convence que Milei va a caer la semana que viene, entonces vos no haces tus cálculos políticos y de vida sobre una base real. Te pones en un lugar y no sirve no creer en la realidad. Hemos ilusionado a la gente con 1000 cosas que después no van a suceder o que son menos probables que sucedan. Lo más probable es que suceda. ¿Vos sabés cuánta gente que está a favor de mucho? Si querés volvemos al tema de los dólares. Sí. Van a entrar dólares porque... Para empezar, vos sabés que se está pensando que va a haber una movilización de trabajo para hacer la planta de GNL y todo eso, fenomenal.
tiene que hacer ciudades, cuando lo hicieron en Brasil, se movió medio Brasil para conseguir trabajadores para hacer todo eso. Se va a pagar bien y qué sé yo. Cuando pasen los 3 años, incluso, que las empresas no tienen obligación de traer todos los dólares, solo mantener Vaca Muerta y mantener la planta GNL necesita 5.000 millones de dólares por año. Es decir, vos de los 30.000 que aportes, 5.000 lo tenés que dejar seguro. Ya estás hablando de casi un 20%. ¿Sí? Después tenés que pagarle a los trabajadores, tenés que pagar los impuestos. Por más que te pongan una ley que diga que es el RI te deja el 100% afuera, que eso es para ir a un banco y pedirle plata. Para eso te piden eso. Pero Roberto, le sobran 20 millones de personas a ese modelo, ¿no? Ese Claro, lo sabemos, eso, 20, es un 25 millones de personas. Es el Emirato de Punta Colorado. Son los 90. Perfecto. Por eso digo, entonces asumimos que no va a haber más representación de mayorías populares pauperizadas. No se va a organizar. Vos hablás de un largo plazo que yo no hablo. Yo estoy hablando. Decías, a mí me dicen que va a caer el mes que viene. Yo digo no va a caer el mes que viene. Correcto. Y va a llegar razonablemente Tampoco estable. Está tan sólido, digo, se lo ve todo el tiempo. Sí, por eso. Y a nadie le importa. Bueno, por ahí la oposición no tiene todavía una alternativa para reemplazarlo, no sé, por eso no lo precipitan. Obviamente que la oposición no tenga una alternativa, y no solo alternativa en términos de nombres y demás. Creo que la manera de oponerse a este proyecto de Emiratos, puede estar el de Punta Colorada, va a estar el de Catamarca, va a estar de todo, es que la oposición empieza a hablar de un proyecto nacional que englobe al litio, a Punta Colorada y demás, pero en un esquema donde entre todos los habitantes del país. Tienen mala prensa eso, pero tanto el litio como el petróleo como el gas generan empleos bastante. De hecho, los petroleros son los que más problemas tienen con el impuesto a la ganancia. No, por supuesto. Gana bien, son empleos de alta calidad. A ver, pensar que si ganaba Massa se iba a quedar 30 años y si gana Milei se va a quedar un año con los mismos ingresos que estamos teniendo, es un error. La diferencia de la recesión brutal, ¿no? Eso es. No, y agrego un factor más. Sí. Y la destrucción de empleo, me parece. Y agrego un factor más a la Parece ecuación. que la gente estuviera eligiendo bancarse la recesión y que haya menos inflación. Por lo menos hasta ahora, no sé. Puede ser. Eso duró un Y guarda tiempo. el factor crédito. O sea, ya te digo, cuando vos empieces a ver que tenés 12 cuotas para comprar un jean, ya se acabó el no llego a fin de mes. Llegás a fin de mes para pagar el 8% que vas a pagar del jean. Ah, sí, a eso lo llego. Ah, listo, está bien. Eso yo lo vi. Cuando empiezan las cuotas, que están empezando, la gente se empieza... Hay una parte, la clase media, los que tienen laburo en blanco... Pregunta, ¿y cuando pase eso, no te empieza a ajustar de nuevo la falta de dólares? Por lo que venimos contando, de que la receta para que no te falten dólares... El año que viene no van a faltar dólares. Justamente el tema del control de capitales me parece clave porque en el gobierno hay quienes dicen... El control de capitales abre la puerta y cierra la puerta y dice hasta acá salí, hasta acá no salí. ¿Qué le dice Macri? ¿Qué le confiesa Macri en esas reuniones a Milei? Yo me equivoqué en no poner control de capital. Debe ser una de las pocas autocríticas que hace. Claro. Él no dice que al principio... Él dice al principio hice bien eliminar el control de capital, pero cuando le pedimos al fondo la plata, ahí tendríamos que haber puesto control de capitales y yo me quedaba. Yo era reelecto. Ese es el esquema que a Macri le sobra tanto el tiempo que piensa qué tendría que haber hecho. La gente cree que Milei tuvo éxito porque quería hacer el mal. Que Macri tuvo éxito porque quería hacer el mal. Macri quería hacer el mal, pero no tuvo éxito. Macri se quería quedar 8 años. No quería que se la le chocó. Y la chocó. Claro, y ahora está dando cuenta. Y Milei aprendió un poco de lo que hicieron los tipos. Ahora, el cepo te arrastra, seguí. Y ya te digo, yo estoy prestando mucha atención a los ingresos, a los dólares que están en los bancos. Todos los meses suben. 19.000 millones de dólares. Mientras haya muchos, los puede usar el Banco Central. Macri tuvo 35.000 millones de dólares en depósito. Él tiene 19.000. Ahora va a haber más con el blanqueo. Pero igual está subiendo mucho porque hay mucha compra en MEP. La gente compra en MEP de los que pueden y lo dejan ahí en el banco. Se compra a través del sistema financiero. Hay un factor más para tener en cuenta en el mediano plazo. Yo estoy seguro que a la gente le gustaría más, como dice Moreno. Tranquilos muchachos que ahora... se va, qué sé yo. Yo no me generaría esa expectativa. Si después pasa, bueno, mejor, ojalá se acabe el sufrimiento. A mí me parece difícil que pase. Hay muchos interesados poderosos en que no pase. Bueno, es que ahí hay un punto. El tema es cuánto tiempo se permanezcan interesados esos poderosos. Y el otro factor que me parece que va a tallar todo el año que viene, año electoral, sobre todo si no se logran cerrar, aunque sea
durante un tiempo las rencillas por el control de la derecha entre Macri, Villarruel, Milei, Bullrich y demás, es que vamos a tener una fiesta de servicios tirando carpetas de todos contra todos toda la campaña. Y esas cosas uno sabe dónde empiezan y no dónde terminan. Pueden pasar mil cosas, se pueden pelear con la hermana, no sé. Lo que digo que para mí siempre lo más importante es la economía. La economía de manera injusta, obviamente, digo, Chile es injusto, Perú es injusto, Colombia es injusto. Yo no quiero ninguno de esos países. Esos países tienen una estabilidad de la puta que los parió. Tan estable, no hay es una estabilidad, es una estabilidad. No quiero, ya está, no rampan las pelotas. ¿Con qué? Nada, me están diciendo de sí, porque si no la gente cree, la gente no es boluda, la gente no cree que Navarro hoy se volvió de derecha. Sí, la gente yo trato de decirle la verdad, que no sueñen, que no se hagan ilusiones, que no escuchen a boludeces que dice Moreno. La alusión a Perú que haces me parece muy interesante, porque Perú tiene dos condiciones para que tenga esa estabilidad. Tiene un presidente del Banco Central que manda a él, es el presidente. El presidente del Banco Central es el verdadero organizador de la economía peruana, es una economía que privilegia la macro, sobre todo la financiarización de la economía, mantener ese sentido, esa habilitación, fragmentación del sistema político y militarización de la seguridad. Bueno, aludo a la militarización de la seguridad porque es algo de lo que hemos hablado ya varias veces y que está detrás de uno de los escándalos que todavía no cesa dentro del dispositivo gubernamental, que es el tema de la visita a los genocidas. Ayer se conocieron unos videos que quiero compartir con ustedes de esa visita, del momento en el que arribaban los diputados a la cárcel de Seiza, donde están los genocidas. Hemos visto la foto, pero ahora podemos compartir los videos. Podemos ver en orden cronológico la llegada, que es el momento en el que arriban los diputados. ¿Por qué es importante e interesante esto? Esto obra en el expediente, que ayer tuvo novedades, la confirmación del fiscal Mola como instructor de esta causa, muy polémico el fiscal Mola, recibió el apoyo de los abogados de los represores. ¿Quién lo habrá filtrado esto, no? Bueno, se difundió en redes sociales. Son las cámaras de la cárcel. Y son las cámaras de la cárcel. El Servicio Penitenciario Federal, y entiendo hacia dónde vas, responde al Ministerio de Seguridad. El responsable político del Servicio Penitenciario es el Ministerio de Seguridad. Entiendo que las imágenes de todas formas fueron aportadas al expediente. Bueno, ¿por qué es importante ver el momento del arribo? Porque uno los ve relajados, ¿no? En una situación de tensión, que es distinto a lo que se venía relatando por parte de varios de los integrantes de este tour, que decían, no, la verdad, fuimos engañados, no sabíamos a dónde íbamos. Se los ve, fíjate, ahí llegando relativamente en calma, después incluso bromean entre sí. Ahí la vemos a la diputada Arrieta, que está muy llamativa y muy visible, porque fue de manera muy llamativa y muy visible vestida, entonces la vamos a ver muy seguido, porque es la que más visible va a estar. Después está la diputada Bonacci y demás. Bueno, están haciendo el trámite de ingreso. Ahí están en la recepción de la llegada. Después vemos cómo se trasladan de un ámbito a otro. Van a ver al director, ya en el tape 3, van a ver al director del penal. Del director del penal son acompañados hacia la sala donde efectivamente sacan esa foto con los represores, Astiz, Olivera y compañía. Y después al final, ya el momento de la salida del tour, donde se van también... por lo menos se los ve relajados, digamos, sonriendo, recibiendo sus acreditaciones, sus documentos y demás. Valor probatorio de esto, bueno, nada, certifica lo que ya sabíamos, que había habido un tour de genocidas, un tour de diputados asistiendo a ver los genocidas. En términos políticos, ¿por qué tiene cierta relevancia? Bueno, porque muestra un estado de confraternidad entre los que visitaron a los genocidas, que es algo que había entrado en cuestionamiento por las denuncias de Arrieta, que dijo, no, a mí me llevan engañada. Bonacci que dijo... Uno se la imaginaba arrastrándola, Arrieta. Claro, no pasó nada de todo eso. Parecía que todo el mundo estaba consciente de lo que estaban haciendo. Y ese es un dato político. La conciencia del grupo visitando genocidas es parte de lo que está ahora en cuestión en materia política, que es, bueno, esto fue la antesala, esta visita fue la antesala a la presentación de un proyecto de impunidad de los genocidas. Bueno, claro, el tema es ese, ¿no? No solo que lo fue. Pareciera ser que sí, porque si uno ve todos los chats del grupo que se organizó para ir a hacer estas visitas, esta no fue la única,
Al final del camino había dos proyectos que lo que buscaban era la impunidad Ahora, de los por genocidas. ahí tiene razón Axel cuando dice, miren, no se crean que toda la gente cambió de opinión y qué sé yo, porque cuando vino Macri con el 2x1 fracasó. Ahora están todos reculando porque se sienten mal, o sea, sienten que a la sociedad le cayó mal que fueran a ver los genocidas. Da la impresión de que esa cuestión la sociedad la sostiene. Bueno, por eso ayer Adorni y el propio Milei salieron a sugerir que esta no es su agenda. De hecho, Adorni lo dijo explícitamente, esta no es la agenda del presidente. Claro. Bullrich también lo dijo. Bullrich lo dijo, salieron a despegarse nítidamente. Por algo lo hacen, ¿no? Porque consideran que desde lo simbólico no está todavía... Yo lo que sí creo que tiene la sociedad argentina es no me importa el otro. Y ese es el gran cambio con el proyecto kirchnerista. Ahí hay un tema que dice, bueno, sí. para mí es casi para un programa. Hace 10, 15 años se pensaba que el menemismo había sido una excepción desde el regreso a la democracia. Buen punto. Hoy, 10 o 15 años después de Macri... La excepción fue el kirchnerismo. Exactamente. ¿Cuál fue la excepción? Claro. Desde el regreso a la democracia estoy diciendo. Se podría hablar un programa entero, porque ¿qué quiere la sociedad? ¿Qué tipo de sociedad o qué tipo de gobierno quiere esta sociedad? Vos sabés que voy a contar una anécdota que a la gente le va a gustar. Estábamos en un almuerzo, Cristina y 4 personas más. Y lo he hablado con él, pues se lo voy a contar. Y estaba Víctor Hugo, que estaba conociendo a Cristina. Y fue el que menos habló. Y cuando termina, ahí Víctor Hugo habla, trata a usted, a Cristina, y le dice, usted dejó un legado mucho más importante en el pueblo que en la dirigencia. Porque logró un pueblo que ahora le importa el otro. Y yo creo que ese cúmulo, que eso se mantiene, que ese 30, 35%, no sé cuánto será, ese se mantiene. Hay mucha gente en Argentina que le importa el otro. Lo que pasa es que por ahí no alcanza para ganar elecciones hoy. Sí, ¿no? igual yo ahí pongo una duda. Porque el tema de la visita a los represores ya lo conocemos desde hace más de un mes. El gobierno esperó que se diluyera, esperó que pasara. Salen a despegarse ahora porque vieron que un mes y medio después sigue siendo un tema. Sí. Es decir, hay todavía anticuerpos que hacen... Bueno, por eso digo lo que decía Víctor Hugo. Porque hablamos del... Pero no sé si es solo el 30 o el 35%. Creo que eso es todavía un poco más amplio. Que es un tema que todavía está por afuera de la grieta. Pero cuando se dice, bueno, Néstor, creo que fue Malamud que dijo, Néstor lo hizo cuando ya eran unos gerontes, qué sé yo. No, tenía un valor simbólico. Astiz tenía 50 años cuando lo metió claro, Néstor. Tenía un valor simbólico muy grande. Che, tengo que ir a un PNT. Dale, ahí venimos. Provincia Net Pagos tiene una novedad para vos. Extraes efectivo y te lo devuelven. Si estás en Quilmes, Lomas de Zamora o 3 de febrero, acércate a sus locales, extrae dinero con tu tarjeta de débito de cualquier banco o con cuenta DNI y participás del sorteo. Conoce más en promo.provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Bueno, 11:57 se termina. Vamos a hacer un pequeño programa justamente sobre el tema energético ahora, después de esto, y Adrián empieza un poquito más tarde. Sí. Muchísima gente toda la semana, ¿eh? Hoy estuvimos primeros entre los videos de radio, mucha participación de la gente, así que estamos muy contentos con el desarrollo del pase. Dale, ahí venimos y vamos a hacer el programa especial con otros columnistas y todo. Dale.